Luna, es un placer para nosotros que usted esté aquí hoy en domingo y les voy a leer un poco de la carrera de la maestra Gilda. Cuenta con la formación en licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados, perito en Criminalística por Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense, Interjurídica, certificada en el 2015 a través del examen por oposición por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio, CETEC, dependiente de la Secretaría de Gobernación como docente certificada a nivel nacional en Ciencias Forenses, certificada en Perfilación Criminal y Victimología por Alfredo. Desde hace más de 12 años ha impartido conferencias y cátedras en diversas universidades y dependencias, tanto públicas y empresas como Sedena, PGR, a cuerpos de policías en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, actualmente Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fiscales, ministerios públicos y defensores públicos en el estado de Chilpancingo, Guerrero, a empresas del sector privado como Afore Sura, CISA de Metrobús de la Ciudad de México, capacitadora en Argentina y Guatemala a través de diversos congresos online con el tema feminicidio y su investigación durante 2020. Primera vinculación a proceso por maltrato animal 2017, Bitlick, que se volcó dentro del Metro Oceanía de 2018. Caso de choque en Avenida Constituyentes, homicidio 5, lesiones 3, 2019-2020, entre otros, como asesora jurídica y como defensa. Es creadora y fundadora de Interjurídica, institución dedicada a la acreditación y formación de peritos en diversas materias forenses y de la conducta desde el año 2020, actualmente directora general de Interjurídica. Maestra Gilda, es un honor tenerla aquí. Le cedo la voz. Muchas gracias, Ana María. Les agradezco muchísimo, pues sobre todo, primero, antes que nada, la invitación. Y bueno, voy a colocar una presentación para que me digan si la podemos ver bien. Para mí es muy importante que, bueno, podamos ver esta información. Realmente lo voy a tratar de lo más corto posible porque, pues sí, normalmente esta capacidad la di como en 3, 4 horas aproximadamente, pero bueno, espero que les pueda apoyar en algo. Obviamente sé que soy con un público experto en esas materias y agradezco mucho, obviamente, al maestro Gabriel por la invitación, a ti, Ana María, como siempre, por el apoyo. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta presentación, ¿no? Como ya me hizo el favor Ana María de leer mi CV, soy tanto licenciada en Derecho como perito, lógicamente, también en Criminalística y maestra en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados. Y bueno, en esta presentación vamos a ver un poquito de los actos de investigación forense. Nada más, coméntame si me escucho bien. ¿Me escucho bien, Ana? Sí, maestra. Ok, si me llego a escuchar mal, me avisan. Ok, entonces yo les decía que, pues bueno, en esto, en la parte forense, pues yo llevo ya, Interjurídica lleva 16 años de constituida y aproximadamente 13 años dando lo que es las ciencias forenses en diversas ramas y bueno, ha evolucionado mucho porque antes, les puedo decir que desde hace 13 años que impartimos Interjurídica, ha visto cómo ha evolucionado, por ejemplo, desde lo que antes era acreditar un perito con su real saber y entender, que así mencionaban los peritos antes, pero ahora ya no, lógicamente, del mixto inquisitivo al sistema acusatorio, también vivimos esta transición, y vimos simplemente, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la transición de cuando usábamos la cámara de rollo, que cuando empezó la cámara digital, todo esto sanatizábamos como abogados, sanatizábamos mucho en la utilización de la cámara digital o análoga, porque decíamos, ¿cómo vamos a ofertar una prueba que en algún momento va a ser hasta refutada? No sé si recuerden a alguien, abogados, cuando inclusive el perito tenía que ofertar su dictamen en fotografía y colocar el rollo para que se dieran cuenta que no estaba alterado o modificado el dictamen, ¿no? Y entonces decíamos, ¿en qué momento vamos a poder decir que este dictamen tiene valor probatorio cuando corremos el riesgo de que ya fue modificado? Y porque pues con la cuestión digital se puede modificar, ¿no? Y hoy en día es un normal ver a los peritos con ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, para empezar esta introducción de actos de investigación forenses y cómo solicitarlos, vamos a comenzar con esta primera parte
para ver cómo estamos en la parte de ciencias forenses. A veces como abogados, se lo comento porque en algún momento yo cometí ese error también y veo a muchos abogados, nos falta un poquito de humildad de decir, necesitamos tener conocimiento de ciencias forenses, o el perito hace lo que yo le diga en el planteamiento del problema, que así se llama, es la solicitud que le das al perito, se llama planteamiento del problema, y decimos, ¿yo por qué tengo que hacer ciencias forenses? Para eso tengo a los peritos. Tienes que conocer el alcance, porque en muchas ocasiones me ha tocado a mí abogados como asesora o consultora pericial, que ni siquiera saben hacer el planteamiento del problema, que confunden criminología con criminalística, grafología con grafoscopía, que inclusive grafoscopía con documentoscopía, que no saben ni siquiera cómo se hace el planteamiento bien y a qué sí podemos llegar, cuál no podemos llegar, a qué planteamiento no podemos llegar y que sí es importante. Por ejemplo, lo que me pasa mucho con los abogados es de que me piden por WhatsApp, quiero que me digas una asesoría porque quiero presentar un peritaje en telefonía, en informática, de unos WhatsApps. Ah, muy bien. Ajá. ¿Y cómo están tus WhatsApps? Pues tengo ahí las capturas de pantalla y todo esto. Ah, pero dime en qué materia, en qué ciudad, cómo están respaldados, quién tiene la información de ese celular, en dónde estás, en el celular original, dónde está en el celular original. A veces ni siquiera me dicen eso. Entonces le dices, bueno, yo te cobro una asesoría de 2,000 pesos junto con el perito, vamos, me mandas la información, hacemos el análisis, nos conectamos vía Zoom o nos vemos presencialmente, te digo si tu información, tus indicios están resguardados correctamente en cadena de custodia, si están bien desde el primer celular de origen. Desde ahí, por ejemplo, yo no puedo solicitar un acto de investigación con el celular de Pedro Ortiz cuando realmente la conversación es de Alfredo Garza, ¿sí me explico? Y Alfredo Garza se la mandó vía captura de pantalla a Pedro Ortiz. A mí no me sirve y no es el celular de origen, por tanto la cadena de custodia se habrá alterado. Entonces, muchas veces los abogados no saben eso y desean una asesoría express y con tal de no pagarla, no desean la asesoría y te dicen, pues es que nada más es de un celular, pero no me dicen qué condiciones tiene el celular, ¿no? O qué conversación está, o qué tipo de línea también, por ejemplo, en telefonía forense, el tipo de línea. ¿Es un celular de aquellos que son prepago o de los celulares que ya tenemos normalmente por años en una compañía? Todo eso obviamente va a modificar la forma en que vamos a presentar indicios. Y esta primera pregunta, compañeros, es, ¿cuál es el nombre que recibe el lugar en el que posiblemente se cometió un hecho delictivo y encontramos indicios? ¿Quién me podría decir? ¿Qué nombres ustedes han escuchado de este lugar en donde se comete un hecho delictivo y encontramos indicios? Los escucho. Si pudieran participar, por favor. Escena del crimen, maestra. Escena del crimen. No. Lugar del Perdón, hallazgo. ¿cómo? Lugar de los Lugar hechos. del hallazgo. Lugar de los hechos. Ok. No. ¿El lugar Vamos de a la intervención? Muy bien, vamos a discernir. Escena del crimen, no. En ningún protocolo de criminalístico de cadena de custodia viene ese concepto. Porque recordemos que en México no tenemos crímenes, tenemos delitos y así lo marca el Código Penal de nuestro país. Entonces en México no hay, eso es muy gringorizado. Si ustedes van a Chihuahua, en la parte norte del país, mencionan mucho a veces escena del crimen o escena, porque pues está muy en contacto con Estados Unidos, pero realmente en nuestra legislación vienen que son delitos, ¿vale? Lamentablemente, hay algunos protocolos de investigación. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, el saber criminalística o que seas inclusive licenciado en criminalística no te hace especialista en nada, realmente. Y no somos expertos en nada. Tenemos que irnos puliendo, mejorando con el objetivo, lógicamente, de especializarnos. Ejemplo, ¿sabían ustedes que para el feminicidio existe el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género? Para las personas desaparecidas existe el protocolo homologado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y cosas así, delitos sexuales tiene su protocolo especial. Y en el de feminicidio viene también la palabra escena constantemente, lo cual me parece un garrafal error, porque deberían de homologar todos los, obviamente, las leyes. Y en el Código Nacional y en tanto también en cadena de custodia viene, obviamente, que no son escenas de crimen. Lugar de los hechos, tache tampoco. Vean la pregunta bien. ¿Cuál es el nombre que recibe el lugar en el que posiblemente se cometió un hecho delictivo y encontramos indicios? Eso es en un primer momento. En un primer momento, un perito, al llegar a este lugar, y que en donde estamos apenas conociendo el lugar, en donde no tenemos la información todavía de qué pasó, las 7 preguntas de la criminalística es qué es, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué, pues no podemos saber si es el lugar de los hechos o no todavía, porque sería un error, por ejemplo, y a lo mejor es como no es de hechos, es de hallazgo. Lugar de investigación, si alguien por ahí pensaba que es lugar de investigación, tampoco, porque eso era en el año 2012, ¿vale? En el 2012, cuando el acuerdo de cadena y custodia hablaba del lugar de investigación. Y hoy en día, lo dijo creo que el licenciado Luis Pinzón, él fue el que creo que comentó,
el correcto nombre que recibe este lugar donde encontramos y empezamos la investigación se llama lugar de intervención, ¿vale? Lugar de intervención es el nombre correcto que recibe este lugar. Sitio en el que se ha cometido un hecho presuntamente delictivo en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo, de conformidad con el acuerdo A/diagonal 00915, por el que se establecen las directrices que deberán observarse los servidores públicos que intervengan en cadena de custodia, que es el protocolo adecuado para la búsqueda, localización y sobre todo resguardo de indicios hasta su conclusión, ya obviamente en un estado en donde se permita concluir esta situación, ¿vale? Punto importante, ¿quién me explica por qué estamos hablando de un hecho presuntamente delictivo? ¿Quién me lo puede indicar? Los escucho. ¿Por qué un hecho posiblemente delictivo? ¿Me lo podían mencionar? ¿Por qué es así? ¿Por qué no confirmo que es un hecho delictivo? Buenos días, Gilda. Mi nombre es Enrique Telles. Es porque mientras no se demuestre lo contrario, o con Exacto. los indicios o las pruebas, por eso se le considera probable. Así es, recordemos, recordemos que tenemos 3 etapas en el sistema de justicia penal, ¿verdad? ¿Cuáles son? Etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio, ¿verdad? En este momento estamos en la etapa de investigación, por lo tanto estamos lógicamente en un momento donde estamos hablando de un presunto hecho delictivo. De realmente en las sentencias donde se concluye si se puede comprobar 2 elementos importantes. Recordarán cuando tenemos sentencias en materia penal, el juez dice y hace una disertación respecto a la explicación de si ha comprobado o no el hecho delictivo, y sobre todo el punto número 2, estamos ante la probable responsabilidad de esta persona que hoy en día está acusada, ¿verdad? Entonces, realmente hasta la sentencia condenatoria, vamos a pensar, o absolutoria, porque a mí me ha tocado, donde tengo sentencias absolutorias, es decir, dejan en libertad a mi imputado, a mi acusado en esa etapa procesal. Sin embargo, comentan que el hecho delictivo sí se llevó a cabo. Sin embargo, esta persona no lo realizó, ¿vale? Hasta este momento procesal se menciona si eso no es un hecho delictivo realmente. Y en esa primera etapa, que es lugar de intervención, estamos empezando con las investigaciones y con los actos de investigación, precisamente porque estamos a un nivel en donde estamos apenas investigando. Por eso estamos ante un hecho presuntamente delictivo, ¿vale? No podemos aseverar que es un delito todavía porque están en la etapa de investigación principalmente y obviamente no podemos aquí decir que estamos ante un hecho delictivo. Siguiente, ¿qué significa forense? ¿Quién me puede indicar? ¿Qué es forense? ¿Nadie? ¿No sabemos qué es forense? En fin, que es una terminología que pues a diario ocupamos y no podemos mencionar que es forense. Esta Que está en imagen, foro, que está perdón, en un foro. que está en un foro, excelente, que está en un foro, exactamente. Mucha gente relaciona esta fotografía con la palabra forense, ¿verdad? ¿Y es correcto? No, es un error totalmente. No es correcto. Muchas veces pensamos que esta palabra forense relaciona esta fotografía porque pues siempre como que el servicio médico forense, ¿no? Como que está la palabra servicio médico forense y en muchas las entidades federativas lo marcan así. Pero no se refiere solamente a muerto, colegas. Se refiere precisamente, lo dijo uno de los colegas, a foro. Foro del latín forum. Es decir, la zona central semejante a las plazas centrales de las ciudades actuales donde se encontraban las instituciones de gobierno, mercado y religión, al igual que hoy en día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión, pero sobre todo la administración de justicia. También recordarán, colegas, que ahí más o menos en el siglo XVII, XVI, que empezó mucho pues, la cuestión de la investigación, del conocimiento, se daba mucho que pues realmente tener información de lo que sería en este caso médica, ¿no? Era muy poco. Entonces hacían las primeras investigaciones y cuando en algún momento había un cuerpo a disposición, recordemos que pues bueno, las prostitutas, la gente que estaba en un proceso penal y que nadie iba a reclamar su cuerpo, pues realmente pues no se les daba una sepultura así como muy importante, ¿no? De ahí las fosas comunes. Entonces, pues mucha gente, muchos estudiosos pedían esos cuerpos para hacer, obviamente, pues estudios médicos. Y cuando esos estudiosos, recordemos que esos estudiosos no eran cualquiera, el conocimiento estaba vedado solamente a una población muy pequeña, muy restringida, que realmente era ¿quién? Pues estos eran a gente con dinero, ¿no? A gente de la aristocracia o a gente del clero, recordaremos.
Entonces, estas personas pedían estos cuerpos para empezar a hacer los primeros estudios, obviamente, biológicos de estos cuerpos, y decían, quien quiera venir, obviamente de su círculo, ¿verdad? A este fórum, vamos a hacer un estudio médico, y de ahí vienen los dichosos fórums también, que eran estos grupos de especialistas que se unían para hablar de un tema especialmente, ¿vale? Y de aquí la palabra forense. Fíjate bien, compañero, cuando te referíamos a una palabra forense, nos debemos de, ¿cómo se llama? Tenemos que referirnos principalmente a la parte de, en algún momento, de todas aquellas materias que van a estar enfocadas a la administración e impartición de justicia, ¿vale? Eso es la parte forense. Si yo me refiero, por ejemplo, a la palabra de telefonía, ¿a qué se dedica la telefonía? ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de la telefonía? Los escucho. Tener una comunicación. Ujú. Comunicación a través de tecnología y radiofrecuencias. Muchas gracias. ¿Y telefonía forense? Ya le aplicamos forense. ¿Cuál sería el objetivo ahora? Tener comunicación a través de un medio electrónico en un foro. Más o menos para ahí, fíjate bien. Cuando estamos hablando ya de forense en las materias, obviamente ya actualmente, estamos hablando de todas aquellas materias encargadas de coadyuvar a la administración e impartición de justicia. ¿Cómo ves? Aquí ya tenemos un objetivo diverso, que es coadyuvar a la administración e impartición de justicia, ¿vale? Entonces, cuando hablo de telefonía forense, va a ser aquella telefonía enfocada en coadyuvar con las autoridades a la administración e impartición de justicia. Y aquí es donde entra, por ejemplo, un perito en telefonía forense, que a través de las fibras ópticas va a hacer la geolocalización, inclusive de esta fibra, va a revisar los momentos de conexión, en qué cable o antena se conectó. Un ejemplo, nosotros tenemos conexiones, o las en compañías, más que nada tienen conexión cada 5 kilómetros, cambia una antena, aproximadamente. A veces me han llegado asuntos donde me dicen, es que quiero que me geolocalicen en un lugar distinto al que dice la víctima, que pues obviamente nosotros estamos, ¿cómo se llama? Pues con respecto a la víctima. Pero estoy recibiendo mensajes, que me dicen que no se ve, no estoy cambiando la presentación, pues porque estoy en la diapositiva de forense. ¿No se ve la diapositiva de forense? ¿Qué significa forense? No entiendo. Sí, maestra, ya se ve, es que estaba congelada. Ah, ya, dije, es que no cambié, no, porque no estoy en el sistema. Ok, gracias. Entonces le digo, ok, ¿dónde estabas tú? Yo aproximadamente estaba de donde vive la víctima a 2 cuadras. Pues, híjoles, va a ser un poquito imposible poderte geolocalizar en un lugar muy distinto porque no vives con respecto a la víctima muy, muy lejos, ¿no? Tendremos que revisar la sábana, pero sería complicada porque posiblemente te estés localizando, te estés geolocalizando de la misma conexión, de la misma antena. Entonces no va a salir mucho como la diferencia en ese momento, ¿no? Y está complicado, pero bueno, es cosa siempre de revisar porque puedes correr con una suerte que te esté conectando ya a otra antena. Pero bueno, eso es lo que significa forense. Por eso la palabra medicina forense va a ser para encaminar, obviamente, la investigación en la administración e impartición de justicia, la criminalística, obviamente, la informática forense, etcétera, ¿vale? De ahora en adelante sabemos que forense se va a dedicar a toda esta parte. Ahora, ¿qué es un perito, colegas? Los escucho. Experto en una materia. Muy bien. Sí, sería el especialista o el experto en esa materia, llámese cualquiera de la rama forense que pudiera ser, ¿no? Oiga, tengo una Si se preguntita y encuentra perdón, certificado, perdón. ¿cuánto dura para geolocalizar a una persona? ¿Es mucho el tiempo o es muy corto el tiempo Las que empresas, puede las pasar? empresas, las empresas no nos pueden guardar la geolocalización hasta 5 años, están obligadas. Por ejemplo, para sábadas de llamadas están obligadas a Gracias, resguardar hasta 5 años. No por nada, gracias. por nada. Y recordemos que para pedir registros de, por ejemplo, de geolocalización de sábana de llamadas, es lógicamente con el juez federal, nada más. No se puede. Creo que es el 333 del Código Nacional. Ahora, Buenos días, una pregunta. Esto de la telefonía que dice que son 5 años en las fiscalías especializadas de personas desaparecidas, nada más tienen hasta 2 años porque esto es lo que marca según la ley y ahorita me llama la atención porque me dice que son 5 años.
¿me podría compartir a lo mejor ahí con qué yo me puedo justificar para que pues las telefonías no se pierdan de las víctimas? Déjenme buscar porque hay un protocolo y si quieren se los comparto en el grupo. Gracias. Por nada. Ahora, ¿qué es un perito? Hablando de lo que es el perito. Dice, obviamente el perito, es del latín peritus, es una persona experimentada, habla entendiendo un tema, una ciencia, un arte, no un oficio. Ojo con esto. Cuando hablamos de peritos, no siempre vamos a hablar que las materias en criminalística y sus auxiliares son ciencias. No todos son ciencias, colegas. ¿Son qué? También disciplinas. Son también artes, son también oficios, ¿vale? Ejemplo, en cerrajería, pues no tenemos lógicamente pues un licenciado en cerrajería, ¿verdad que no? Pues es un experto, es una persona que ya tiene su puestito ahí en la fiscalía después de hace 10, 20 años, pues ya te puedo, tampoco no han visto que hasta da a veces coraje, ¿no? Pagar 600, 700 para que te abran una chapa y lo hice en un minuto, ¿no? Pero lógico, ¿qué te está cobrando? Por lo que sé, no por lo que hago. Y yo te pregunto, ¿tú lo podrías hacer? Pues no, ¿verdad? Y él sí, porque él ya es perito, él ya es experto. Y él te puede determinar si fue alterada la chapa, si no fue alterada, si fue modificada, etcétera, ¿vale? Y es parte de lo que nosotros vemos en esta especialidad, precisamente. Ahora, el artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca qué es un peritaje. Dice, durante la investigación, el Ministerio Público o la policía con conocimiento de este podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar a la audiencia de juicio. Recordaremos los que son viejitos como yo, pues que antes, ¿verdad? Existía lo que se llama averiguación previa, ¿cierto? Y que antes promovíamos el dictamen ahí, lo colocábamos, lo integrábamos, ¿y qué pasaba? Era una prueba, ¿cierto? En todo momento ya el dictamen era una prueba. Nuevo sistema de justicia, ya ni tan nuevo, ¿verdad? Ya estamos pues, ya después de prácticamente 16 años. Al sistema actualmente acusatorio, el dictamen no es una prueba, colega, se reduce a un dato de prueba, medio de prueba, inclusive en juicio oral llega a medio de prueba, ¿verdad? ¿En qué momento se convierte en prueba? En el momento que el perito desahoga la técnica de litigación llamada interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿cierto? Hasta ese momento, tu dictamen o su dictamen se convierte en prueba. Déjenme decirles que dentro, de, pues obviamente de la institución que es interjurídica, pues yo formo peritos en varias materias y me llegan licenciados, me llegan maestros en ciencias forenses y hoy en día son títulos muy rembombantes de que licenciatura en criminalística y técnicas periciales y no sé si por ahí han visto una licenciatura en Derecho y Ciencias Forenses. Yo tengo una pregunta. ¿De qué van a ser especialistas ellos? ¿Van a ser abogados o van a ser peritos? Pero en 3 años, colegas. Si nosotros a lo mejor, yo vengo de escuela particular también, pero estudié 3 años, 8 meses y no me alcanzó el tiempo para decir, puedo llevar una audiencia. No sentía que la podía llevar definitivamente. Entonces yo me sentía como que un poquito así como que, ¿qué pasa, no? Pero bueno, hoy en día cada título tan extraño y que la SEP lo permite lamentablemente, pero me está permitiendo estas situaciones, que no eres experto en nada ni bueno en nada, yo lo veo así, porque no te puedes especializar en 3 años en 2 o 3 cosas. Y me duele mucho ver que los peritos no les están enseñando el proceso, pero para nada. Entonces ellos piensan que al meterse en una licenciatura donde te llevan al CEMEFO a ver una necropsia, o en mi caso en Interjurídica te llevamos a un stand de tiro, pero con fines forenses, no con fines de morbo nada más. Te llevo a una necropsia, lógicamente. Te procesamos lugares de intervención. Hace 15 días Ana nos hizo el favor de apoyarnos allí en unos lugares de intervención. Entonces te lo enseño, pero esto no se reduce a las ciencias forenses, colegas. Las ciencias forenses van más allá. Le digo mucho a mis alumnos, estudien Código Nacional de Procedimientos Penales. A veces no me saben ni ubicar dónde están las unidades de control, dónde están las audiencias, no saben el color en que deben de entrar a un reclusorio. Es súper importante, se los he dicho. Cuando haces actos de investigación dentro del reclusorio, porque a veces toca con detenido, saber de qué color puedes entrar y de qué color no debes entrar. Y eso es bien importante para ellos, el saber desahogar una audiencia de juicio oral. A veces no saben ni siquiera cómo se va, qué es un interrogatorio, qué es un contrainterrogatorio, cómo le puedes exigir hacia el abogado como, tú me exiges, abogado, a mí conocer de mi ciencia, de mi disciplina, de mi arte, yo te exijo que tú me cuides en las técnicas de objeción, ¿no? También te pido que me cuides porque no me dejas pasar todas las preguntas, porque a veces ni siquiera son de mi área. A veces los abogados hacen preguntas que no son del área de especialidad del perito que está desahogando.
y es algo que no lo conocen, ¿no? Entonces, eso creo que para ustedes no es nuevo, saben perfectamente que para que tenga valor probatorio un dictamen, tendrá que desahogarse en la etapa de juicio oral, ¿no? Y bueno, hay un pequeño meme para refrescar. Bueno, creo que conocemos y creo que ustedes ya no, eso me lo voy a saltar porque aparte el tiempo es muy corto, que el artículo 16 nos marca pues varios derechos, ¿verdad? En la etapa de investigación, varios derechos con la parte obviamente de lo que es, por ejemplo, en este caso, el cuidado de identidad resguardada de la víctima y de toda la información que tenemos que tener, el derecho a la protección de sus datos, que también hay que tener mucho cuidado porque no todos los actos de investigación pueden hacerse, si no hay cuidado con ello, y el artículo 20 que marca los derechos del imputado y de la víctima, y entre ellos está, pues, obviamente el poder realizar o el poder promover pruebas para ser defendido en algún momento, ¿no? Dentro de todo su proceso penal. Eso es bien importante y bien interesante. Y vamos a hablar precisamente entonces de una parte que es a lo que creo que más te interesa saber, ¿no? Que sería en este caso las técnicas de investigación para actos de investigación, ya que tenemos un poquito el panorama de lo que son los inicios, las ciencias forenses, todo ese tipo de cosas. Bueno, debemos de conocer que en un lugar de intervención, colegas, apúntenlo por favor, cuando llegamos a este lugar vamos a recolectar algo llamado indicios, ¿vale? Esta información relacionada con el hecho tiene que ser llamada indicios. Y un requisito es que esté relacionado con el hecho que se investiga. No podemos levantar por levantar indicios, no, tampoco se trata de eso. Un ejemplo, o sea, en un lugar de intervención, en una pantalla, ¿no? Que sea un lugar cerrado, en una casa, habitación, encontramos huellas dactilares, etcétera, pues no me voy a llevarme en la pantalla, ¿vale? O sea, eso ya no se hace al estilo del negro Durazo, ¿no? Donde se llevan como que esta pantalla no la tengo en mi casa y me la llevo, pues ya no, ¿verdad? Vamos a hacer una búsqueda de indicios, vamos a levantar la huella dactilar y eso será el indicio, más no la pantalla. Obviamente, previo a su localización, ubicación, secuencia fotográfica, que eso es bien importante, y lógicamente el resguardo en cadena de custodia, que es lo que debe de llevar. Y eso es cadena de custodia súper importante. Y ahí inclusive, yo los invito a que lean el acuerdo A/009/15, con el que se coloca en todos los protocolos de cadena de custodia. Hace 15 días, precisamente ahí en Grupo Luna, nos hicieron el favor de prestar las instalaciones y hablamos de cadena de custodia y todo su proceso que debe de llevar. Apréndanlo, abogados, porque es una forma en que ustedes pueden debatir la cadena de custodia, poner en duda el indicio ante la autoridad judicial, ¿no? Súper importante. Entonces, eso es algo que yo los invito a que lo hagan y que sepamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Que en este caso se debe de tener mucho cuidado. ¿Cómo se llama? Dice aquí, no sabía de los colores, ¿lo podrá comentar más amplio? No sabía del color, lo podrá. Bueno, creo que sabemos que en cada reclusorio tenemos, obviamente, colorimetría para entrar. No en todos los reclusorios puedes entrar del color, obviamente, y tienes que tú investigar tu entidad federativa, tu reclusorio más cercano, tienes que saber de qué color te permite el acceso. Muchos peritos entran, sobre todo el particular, que es el que tiene más trabas, ¿no? Y quiere entrar con un color que obviamente no está permitido, y no, por mucho que hagas un acto de investigación, entregas oficio, no te van a dar el acceso, ¿vale? Y entonces, aquí en cadena de custodia les hablaba, me va a marcar todas las directrices desde la localización del indicio hasta el último proceso, que no podemos, se supone que entregar indicios o lugares que se encuentran resguardados hasta el momento de que se haya terminado el proceso. Les comento por lo siguiente, hace un mes aproximadamente estoy representando a un imputado todavía por el delito de feminicidio. Lamentablemente estoy en amparo porque el fiscal me ha violado muchos derechos, solicité actos de investigación, pero con la cuestión de que según ella le dio COVID, me dijo que me dirigiera a uno de sus compañeros, me dirijo a uno de sus compañeros, traía en mi oficio, obviamente, pues todo lo que es correo electrónico y número de celular para ser notificados, cosa que nunca me notificaron la respuesta del acto de investigación. Solicito en un segundo oficio otros actos de investigación, nunca me dan respuesta, vuelvo a comunicarme con la MP vía WhatsApp como lo habíamos hecho, como hasta ese momento ya me había respondido, nunca me contesta, llamo por teléfono, no me contesta, en ese momento se cierra por quinta vez, creo era, la investigación, cierre de investigación, porque yo llegué después de que ya había pasado más de 8 meses de la investigación complementaria y el abogado, la verdad, anterior no sabía cómo ofertar actos de investigación, eran los abogados de antaño, que sabía pues el sistema mixto inquisitivo, no este. Entonces solicité reapertura conforme al 92, el Código Nacional, me la otorgan, la volvemos a abrir, pero les comentaba esta cuestión, no me contesta el MP, solicito omisiones del Ministerio Público y el juez me lo niega, me dice no, porque ya no puedo reabrir por sexta vez, ya no está bien,
no sé qué, digo, sí, pero estás escuchando, la MP me dice, pues ya tenías el acceso, pero tú no fuiste a ver la notificación. Le digo, ¿en qué momento me notificaste? Tienes WhatsApp, tienes correo electrónico, aquí está el acuse. Me dice, pues yo no sé si yo la verdad no sé si te notificó o no mi compañero, yo no sé. O sea, me salió con eso enfrente de la audiencia y el juez no dijo nada. Y lo peor, del segundo oficio dijo, no sé qué pasó con ese oficio porque el otro compañero que le hizo el oficio ya no trabaja en la fiscalía y no sé qué pasó con ese oficio. Con todo y eso, el juez no permitió la reapertura, no lo permitió. Y fíjate, violatorio totalmente, promoví el amparo y me dijeron en el amparo, en eso fue en noviembre, el 29 de noviembre era mi último día para promover el amparo. Lo promuevo y ¿qué cree que me dicen en el amparo en enero? Que pues no hay ninguna situación que no pueda ser pues restablecida posteriormente, que como en juicio oral todavía puedo defenderme a través de pues obviamente la técnica como pues una cuestión como de estar desfilando a los peritos oficiales y que yo puedo interrogarlos y contrainterrogarlos, por lo tanto no me viola ningún derecho. Eso fue lo que dijo el amparo. Obviamente metí recurso de queja y pues creo que ya saben ahorita, ¿no? Lo que está pasando en el Poder Judicial Federal. Estamos parados. Entonces, ahorita mi imputado, este amparo lleva un año, señores, exactamente. Un año, el 29 de noviembre va a cumplir, porque voy a hacer hasta creo que pastel. Un año con la queja, estamos súper mal. El tema que me habla su mamá del imputado, y yo estoy súper apegada porque le dije, oye, vamos a tener un Zoom porque voy a darles la cara, o sea, no es cosa mía, pasa esto y esto y esto, pero la verdad, irnos sin el amparo, no, señores, porque ustedes lo saben, el feminicidio, y así como está la política criminal, ¿qué te dicen, no? Por política criminal van a sentenciar, lógicamente. Entonces, no podemos irnos sin pruebas. En este caso, me habla la mamá, me dice que bueno, mi imputado rentaba, donde se supone que vivía con su esposa, que es la que se supone que la que mata, rentaban en la casa duplex y la dueña pues ya quiere obviamente recuperar su departamentito, ¿no? Entonces le llama a la dueña a la mamá y le dice que vaya el martes de hace como 4 semanas porque van a entregar el lugar de intervención, que el MP ya se lo va a entregar, que si quiere recuperar las cosas de su hijo, vaya con una mudanza. ¿Yo en qué momento el MP me notificó a mí, que soy la defensa? A ella no tiene por qué ni notificarle, y peor, ¿a ella en qué momento le notificó? Y entonces lo hizo, pues, ahora sí de forma privada entre ellos dos, y pues luego, ahora sí que tómala, como ya traigo con ella, sí le promoví ante el juez de control, le promoví esta situación, le promoví un escrito donde le comento que ya le va a hacer entrega-recepción, inclusive tengo las capturas de pantalla, le digo, mándeme las capturas, se las he puesto, y le giran, obviamente, el oficio al MP, que le den respuesta de cuál es el motivo por qué va a entregar el lugar, conocido como lugar de los hechos, y pues ya no le da respuesta, inclusive la perciben 48 horas más para hacerle valer la multa, que ahorita voy a hacerle valer la multa, porque piensan que es muy fácil estar entregando lugares de intervención o lugar de los hechos, porque se le da la gana, y no se trata de eso. Esos vestigios tienen que quedar hasta el momento que hay una sentencia que firme, ¿no? O la parte procesal y ver el lugar, pero lo hacen por abajo del agua, siempre lo hacen porque a veces los MPs piden dinero inclusive para poder entregar coches, motocicletas, casas, ¿no? Entonces a veces esa es la parte triste de esto y no se pueden entregar esos lugares totalmente hasta que no se acabe su conclusión. Ahora, ¿qué es cadena de custodia? La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica a indicios, evidencias, objeto, instrumento, productos del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque, traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en que cada custodia se haya realizado igualmente. Se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Y un ejemplo, ¿no? Ese celular, que es de gente pobre, como en mi caso, es un celular que lo podemos encontrar en cualquier Telcel, en cualquier pues, empresa de teléfonos. Y si yo con ese celular menciono que me han estado mandando WhatsApps y que en algún momento me estuvieron amenazando, pero tengo que tener la identidad de ese celular. En este caso, ¿cómo podríamos describir ese celular? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo observan la carcasa? El tamaño. Todo esto es lo que tiene que registrar el perito. Todo lo que observe de ese celular. No es lo mismo que un celular nuevo, ¿están de acuerdo? Ya trae un detrimento, ya está obviamente lastimado. ¿Cómo está la etiqueta? ¿Cómo está manchado?
Todo esto se tiene que registrar en la cadena de custodia, todos los detalles, haciendo una cosa muy importante, individualización del indicio. El indicio tienes que hacerlo único y repetible, ¿vale? Esto es lo que tiene que hacer el perito. Y el perito, a ver, pregunta, ¿este celular en qué peritajes podríamos mandarlo? ¿En qué actos de investigación? Hay dos tipos de criminalística, fíjense bien, criminalística de campo y criminalística de laboratorio. La criminalística de campo se desarrolla en el lugar de intervención precisamente, ¿vale? De aquí vamos a recolectar este indicio y lo vamos a llevar a un área llamada criminalísticas de laboratorio, que trabajan los servicios periciales que van a hacer que un indicio se pueda convertir inclusive en evidencia. Se van a hacer diversos análisis a este indicio y aquí se llama criminalística de laboratorio. ¿A qué laboratorio voy a mandar este celular? Informática forense. ¿Sí? ¿A cuál más? Pudiera ser también para ver si existe alguna huella digital ¿Cómo o, se llama esa especialidad? perdón, en ¿Cómo se dactiloscopía. llama? Dactiloscopía. Y pudiera ser también, aunque ese es muy mínimo, pero la sudoración a veces nos deja un ADN o sangre, que pudiera Ujú, estar bañado de sangre, también pudiera ser en química para obtener un ADN, bueno, en genética forense, obviamente. ujú. Muy Y bien. de informática, pues bueno, se pueden desprender varias cosas. Ok, ahora dime, ¿cuál va a ser primero? La más importante, la que pudiera, bueno, esa es eh, la coordinación que se puede o se debería de dar en una fiscalía. Eh, Voy a poner un ejemplo, maestra. En ese aparato, a simple vista, a veces se puede, supongamos que hubo una situación donde haya sangre y a lo mejor se ve perfectamente una huella dactilar con mancha de sangre y que se haya dejado en el teléfono. Pues creo que para trabajar la informática, pues van a manipular el aparato, entonces creo que ahí se debe de no desperdiciar esa oportunidad, a lo mejor de obtener la huella dactilar o algo de genética. Sí, sí, estoy hablando que si hay sangre o algo, ¿no? Y posteriormente poder ingresar al aparato y poder obtener toda la información que se encuentra ahí. De hacerlo al revés, pues obviamente se pudiera perder unos indicios importantes. Así es, no es tanto la mayor importancia, no. Se va a crear el estudio que modifique o altere, no menos. Esa es la parte. En este caso, como indicas, primero sería la mancha hemática. Vamos a pensar posiblemente hemática porque no podemos determinar que sea hemática. Ojo con esto, cuando estamos Sí, trabajando en maestra. estudios biológicos, como criminalista, o en mi caso que soy criminalista, no puedo determinar que algo sea biológico o no. Para eso va a ser otro experto que sí lo es, que me va a decirme si es mancha biológica, qué tipo de mancha es. Por eso, fíjate bien, y con lo que comentas esta situación y el error que cometemos mucho, la criminalística y las ciencias forenses tienen una metodología. Voy a hablarles de las metodologías más básicas que conocemos porque todos fuimos a la secundaria. El método inductivo y el método deductivo. ¿Sale? Obviamente vamos de lo general a lo particular. Por eso esta parte de que sean ciencias o disciplinas que obviamente vayan con una metodología que puedas debatir o que no se puede debatir. En este caso, el método deductivo, vamos de lo general a lo particular, y así planteamos los problemas en las ciencias forenses, sobre todo en material biológico. Una de las primeras preguntas sería que me diga el perito si esta mancha es posiblemente hemática. Segunda pregunta, el planteamiento del problema. Dime, perito, si esa mancha posiblemente hemática es sangre de humana o de animal, porque puede tener los mismos, ¿no? Sobre todo en casos en donde, pues también recuerden que las hembritas también menstruan, digamos, y que tienen mucho apego con los perros, entonces también hay una contaminación de esos lugares. Entonces, primero que me diga si es de humano y si es de perro, no, pues va. Si teníamos 600 millones de posibilidades, se redujeron a, pues si es de humano, pues obviamente pues aún menos, ¿no? A la raza humana, a 300 millones de posibilidades. Ahora dime, en este caso, ¿qué factor RH es? Ah, pues me sale que es O negativo. Ah, ok, vamos reduciendo posibilidades. Ahora ya los O negativo aquí, pues ya es menos, ya está individualizando más a un sujeto, ¿vale? Ya posteriormente está ahí que queda la química. Química no puede ser más allá de esto. Tendremos que solicitar una especialidad que sería genética forense, que sí me identifica y me individualiza el 100%, al 99.99%, que realmente es
que no se va a repetir patrones genéticos en millones de personas. Igual una huella dactilar en millones de personas no se repite el patrón dactiloscópico y de identificación, y entonces me va reduciendo las posibilidades, y así vamos, ¿vale? Obviamente por especialidad. Yo como criminalista hago una descripción de una mancha roja posiblemente hemática, pero yo no puedo decir que sea sangre porque no soy especialista. Yo me comprometería a que en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio, me hagan más preguntas que me van a sacar y que no voy a poder sostener, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado en descripción. Igual cuando hablamos de lesiones, yo hago descripción de lesiones externas solamente. Como médico forense, él sí puede hacer más especialidades y más cavidades. Yo no puedo hacer en ningún momento una descripción que vaya más allá de una alteración corpórea, porque yo me podría meter en un problema también jurídico, ¿vale? Entonces son cosas que no puedo hacer. Y es parte de lo que es muy, muy bueno en las ciencias forenses. Nunca acabas de terminar de estudiar y a veces la gente dice, es que, ¿para qué voy a estudiar medicina forense si no me puedo acreditar como perito? Porque en serio, no te puedes acreditar como perito si no tienes licenciatura en medicina. Pero digo, ¿cómo que para qué? Pues para que sepas mucho más, o sea, que conozcas simplemente la posición víctima-victimario, las mecánicas de lesiones, haciendo una mecánica de lesiones o mecánica de hecho estás del otro lado. Y mucha gente dice, pero es que yo quiero la acreditación, pero no te aferras a una acreditación que no puedes sostener en una audiencia, pero vas a tener conocimiento, ¿no? Eso es bien importante. Levantó la mano, no sé si podrían colocar en su CID su nombre, por favor, para que yo sepa pues su nombre, porque pues con el código de celular va a ser complicado. iPad 318661, adelante. Oh, Gilda, mira, lo que pasa es esto, sí se puede determinar que en un lugar de intervención sí es una mancha hemática. Si esa mancha hemática sí es producida por otorragia o epistaxis o producida por alguna otra herida donde se ve el escurrimiento, ahí sí se puede decir que es mancha hemática. Sí, pero recuerda que yo como criminalista no No, puedo determinar sobre si esa es una mancha o no hemática. O sea, yo no puedo colocar 100% que es una mancha hemática. Yo como criminalista no. Para eso está una especialidad llamada química forense. sí, Ellos podrán pero si se tiene el cadáver y se ve que el escurrimiento es de esas regiones que te comento, sí se puede determinar. Ah, claro, si sale el cadáver y se ve Sí, cómo se está saliendo el cadáver, sí, pero yo en el lugar sí. así que diga, este es hemático, no me puedo aventar ese problema. Sí, sí se puede. Oh, claro, en el cadáver directamente, pero no siempre vamos a encontrar la mancha viniendo del cadáver. Si se encuentra allí en una zona que no está directamente en el cadáver, no siempre vamos a encontrar simplemente cadáver en el lugar de intervención. Podemos encontrar indicios, sino siempre el cadáver. Adelante, Luis Pinson. Hola, profe, buenos días. Profe, ¿Cómo está? bien, sí, señora. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Según el caso de que, de si un perito en criminalística, ¿cómo se podría referir a si si al llegado lugar, llega al lugar de los hechos y encuentra una mancha hemática en determinado, decir, en un informe? ¿Cómo podría describir para que, pues, señora, Sí, 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 adelante, adelante. para poder, o sea, que llegado el momento se, eh, sea viable decir si es una mancha hemática o si no? Ok, algo que nos dan mucho y que hemos visto en los peritajes es que el perito lo que refiere es una mancha en color roja, posiblemente hemática, o también hace una descripción muy completa. Fíjate bien, hay una materia que se llama hematología forense que nos habla de la descripción de manchas hemáticas. Fíjense, es una especialidad que nos ayuda a ser muy profundos con las manchas, porque no siempre va a ser un goteo, hay goteos, por ejemplo, hay proyecciones, hay lagos hemáticos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí describimos lo que estamos observando. Es una mancha de aproximadamente cuánto tamaño. O sea, tenemos obviamente testigos métricos que tenemos que colocar, el flexómetro, lo describimos, lo ubicamos y en eso decimos posiblemente hemática. La mayoría de las veces, lo que yo he visto y que utilizan mucho los peritos es para no meterme a problemas en el interrogatorio, es colocar posiblemente hemática. ¿Vale? Jalier, no sé si con eso contesto tu Sí, pregunta. sí, profe, muchas gracias, agradezco mucho. Gracias. A tus órdenes. Blanca Gómez. Yo, maestra, buenos días, excelente clase como siempre. Muchas Qué gracias. amable. No pongo mi cámara porque estoy haciendo mudanza, Ay, pero no te estoy preocupes. escuchando. Maestra, cuando necesitas hacer actos de investigación, por ejemplo, creo que existe ahorita una jurisprudencia
creo que ahorita hay una jurisprudencia en donde dice que cualquier acto de investigación que vulnere derechos humanos tiene que llevar control judicial, Sobre pero, todo las pruebas invasivas. ajá, pero, por ejemplo, ¿qué sucede si también se solicitan actos de investigación, pero que sean derivados de, por ejemplo, los de extorsión o fraudes y que se hace depósito a algunas instituciones bancarias? Con eso del secreto bancario y demás, ¿cómo opera, maestra? Igual, con actos de control que requieren, actos de investigación que requieren control judicial, porque el banco dice, no, yo no te doy nada. Tú como defensa, si me pides algo, yo no te lo voy a dar. Sí, directamente nos recuerda, Blanca, que ese tipo de datos, artículo 16, creo, párrafo segundo, datos conservados, ¿te acuerdas? No puedes, son reservados y están en la Constitución. No lo puedes pedir tú directamente, tienes que pedir control judicial y que el juez sea el juez quien lo solicite. Recuerda Eh, esa parte. Gracias, maestra. En cualquier etapa, en investigación desformalizada o ya Inicial, investigación. complementaria. Sí, recuerda que hay dos etapas de investigación inicial, Sí, complementaria, y maestra. etapas Sí, procesales para pedirla, o inclusive más adelante en prueba nueva o en prueba de refutación en la etapa de juicio oral, pero sería muy complicado ya que te la dieran. Mejor por los exacto. tiempos. Sería investigación inicial y complementaria. De hecho, ahorita voy a hablar de los actos de investigación y cómo pedirlos, a ver si nos da tiempo. Muchas Vamos, gracias, maestra. por favor, si estuviera por ahí la María, cuando sean como Gracias. las que son 10:30, tengo que acabar a las 11, ¿verdad? Entonces, cuando sea 10:30, me pueden avisar, por favor, porque para irme más rápido. Sí, Hacer, maestra, muchas gracias. Maestra, gracias, Ana. Ma- Hacer, Maestra, una cuestión que quisiera comentarle. El 274 del Código Nacional menciona sobre los peritajes irreproducibles. ahorita vamos a ver Este, eso también. Ajá. Ok. El tema es muy común que el agente del Ministerio Público solamente le dé aviso a ciertas autoridades y no a los abogados. Toda vez que de inicio de la carpeta, pues hacen como que no tienen a nadie señalado y como que están investigando y no hacen la individualización o la notificación al presunto para que no se pueda defender. Entonces, este tipo de peritajes irreproducibles como es la necropsia o algún otro tipo, no le dan participación a ningún abogado. ¿Qué opina de ello? Para mí sería una ilegalidad, violando los derechos humanos. Violatorio y para amparo, ¿no? Sí, creo que sí sería en ese sentido, ¿verdad? Sí, amparo, artículo 20, todos tenemos el derecho de poder ofertar pruebas para nuestra defensa. ¿Cómo no me permitiste hacerlo? Además, también existe, recuerden que, ¿cómo se llama esto? Igualdad de armas, ¿se acuerdan? Creo que marca el Pacto de San José, revísenlo, la igualdad de armas para la defensa. Pacto de San José. ¿Cómo voy a poderme defender de una refutación? Fíjate bien, me estás utilizando un indicio biológico para decir que yo fui y cometió el hecho con apariencia de delito, ¿vale? Este biológico ya no existe porque se acabó en un solo momento de una prueba. Me quiero defender, pónmelo a la vista. Ah, no lo tienes, perfecto, no tengo igualdad de armas. Por lo tanto, en etapa intermedia podríamos intentar la exclusión de la prueba porque Ok, no tengo igualdad de armas. Y si no, te vas para el amparo. bien, gracias. A tus órdenes. No sé si se alzó la mano o no alzó la mano. Adelante. Sí, maestra, gracias. Buenos días. Buenos días. Retomando lo del amparo. ¿En cualquier etapa yo me puedo ir al amparo, maestra? Recuerda que existe el amparo indirecto y indirecto, sí, pero obviamente tenemos que ver también cuál es el raciocinio de tu amparo. Lógicamente, no podemos promover y promover amparos por promoverlos. Uno, porque le targas demasiado el juicio. Hay una cosa, mira, hay momentos en que me violan un derecho en el amparo, pero se lo estoy poniendo como ejemplo, 1 año en el amparo. ¿Conviene? Ahorita, porque de plano, si yo no promuevo actos de investigación, me voy sin medios probatorios para juicio oral. No puedo irme y menos un delito de feminicidio. Pero hay muchas ocasiones en que tienes que valorar, ¿me conviene promover el amparo porque me encuentro una vinculación? O mejor me voy a una abreviado, a una suspensión condicional. Mejor me conviene debatir la suspensión condicional, irme en la suspensión condicional que debatir un amparo que me va a tardar meses, ¿no? Y más en este momento. Entonces, ahí va encaminada mi duda, maestro. Entonces, promoviendo el amparo, se detiene todo, bueno, lo que se estaba realizando en la etapa donde estoy, se detiene si es se detiene, yo ya no puedo hacer nada, ¿es correcto? Es que es dependiendo sobre qué vas a establecer el amparo. Por ejemplo, si es sobre la vinculación al proceso, tú puedes seguir con la investigación complementaria sin problema, no se detiene. Pero si estás en investigación complementaria y vas a debatirlo, como a mí me pasó, de actos de investigación, no me puedo irme
a la etapa de apertura de juicio, no me puedo irme. ¿Por qué? Recuerda que uno de los objetivos del amparo es volver a las cosas en donde estaba. Si yo me voy a la etapa de juicio, ya no tiene objetivo mi amparo. ¿Estás de acuerdo? Porque los actos de investigación ya no los podría hacer, ya estoy en etapa de juicio donde se están valorando pruebas. Tienes Ya, que ya. ser como muy conclusa en tu pregunta. Exactamente en qué etapa estás y qué es lo que quieres irte al amparo. No, ahora sí ya fue general porque no conozco mucho del amparo en sí, pero ahorita ya Dependerá. entendí. Sí, dependerá. Te puedes ir por la vinculación a proceso, te puedes ir al amparo, pero puedes seguir trabajando en investigación complementaria sin ningún problema. Pero en mi caso, me están violando mis derechos en mis actos de investigación que estaban en investigación complementaria, ya no me permitieron la reapertura, se cierra, estamos en etapa intermedia y ya se quiere al amparo el juez de control. Ya se quiere a la siguiente etapa el juez de control, es decir, al tribunal de enjuiciamiento. No lo podemos hacer, estamos varados. Porque aquí sí ya, recuerda que uno de los objetivos es que al momento que no hice actos de investigación, ¿con qué me voy a defender en etapa de tribunal de enjuiciamiento? No tengo. Entonces, ahí sí, en ese momento queda parado, estamos parados, porque no podemos seguir la siguiente etapa, a menos que yo renunciara. Yo puedo renunciar al recurso de queja. Sí puedo hacerlo. Excelente. Excelente. Entonces, Gracias. Punto rápido. Vale. Ahorita en lo Vale, que comentas de la custodia del celular, en un momento determinado, ¿se lo devuelven a la persona? ¿O ya? Sí, lo puedes solicitar, pero ya obviamente es que se terminen los actos de investigación. Aquí lo correcto para que tú devuelvas un indicio es darle vista a las partes. Vamos a pensar que aquí la licenciada Janine es de la defensa, el licenciado Omar es el asesor jurídico, ¿no? Y tú quieres que recuperar tu celular. Que se le vista a la licenciada Janine. Licenciada Janine, ¿van a hacer más actos de investigación respecto a ese celular? Licenciado, ¿van a hacer más actos de investigación respecto a ese celular? No. ¿Me permite la liberación y entrega de recepción de este indicio? Si ellos lo permiten, adelante, porque ya no van a ser actos de investigación. Lo que ahorita acaba de comentar el compañero del 274, si ellos quisieran tener a la vista el celular para volver a hacer más actos de investigación, lo tienen que tener, su derecho, ¿cierto? Artículo 20 constitucional, apartado B, imputado, apartado C, víctima, ¿cierto? Pero en ese momento, digo, hay que darle, aquí el problema es que de forma artera el Ministerio Público se puso de acuerdo con la dueña de la casa y ni a mí ni me preguntó. ¿Y cómo saben que yo no quiero hacer más actos de investigación? A ver, dígame. No lo sabe y lo entregó de forma artera, quiere entregar el lugar de investigación, que ellos ya lo pusieron como lugar de los hechos. Él ya mismo lo describe en la cadena de custodia que queda el lugar resguardado porque es lugar de los hechos. Estás diciendo que ahí se cometió el hecho delictivo y si yo más adelante quiero hacer un acto de investigación, no me estás dando la oportunidad porque ya lo estás entregando a la dueña, ¿cierto? Ya no hay custodia del lugar. ¿Vamos bien? Sí, sí, maestro, muy entendible. Y ahí en ese momento, ¿uno puede realizar el amparo, maestra, o ya te quedas con lo que hizo el MP? No, si puedes ampararte. Bueno, lo primero que yo hice fue darle vista al juez de control, porque pues, lo están entregando de forma, pues ahora sí que por parte de ellos, ¿no? Y el juez de control le dijo que le diera información, cuál es el motivo por el que iba a entregar el lugar. Obviamente algo que yo me respaldé es que el proceso no ha terminado, ¿cierto? No podemos entregar, ahí lo dice, ni indicios ni nada hasta que el proceso no haya terminado. ¿Vamos bien? El proceso no ha terminado. Simplemente estamos en un amparo y es del conocimiento del MP que estamos en un amparo. Porque aparte yo lo promoví contra actos del juez de control que violó y también del MP. Dos autoridades responsables. Ella tiene el conocimiento. No, a tus órdenes. Gracias. ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí, maestro. Ok. Sí, maestra, se sigue viendo. Qué amables, gracias. Entonces, ahí estoy. Objetivo, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios en cada custodia se hayan realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos. Comentaba una compañera que participó muy bien y hablábamos, ¿no? Si este celular pasó a la pericial en química, primero porque era una huella, para había algún indicio biológico, tendrá que estar firmado por el perito en química, ¿vale? Después pasamos a dactiloscopía, tendrá que estar firmado por el perito en dactiloscopía. ¿Cómo es esa trazabilidad? Fíjate bien, el policía de investigación normalmente es el que anda haciendo la trazabilidad a través del formato, que es un formato que tenemos como tal, de este celular. Entonces, policía de investigación recibe del perito de que fue al lugar de intervención y que recolectó el indicio, entrega recepción, se revisa que coincida. También me estás entregándome 10 indicios, tiene que ver esa coincidencia, esa descripción completa,
Policía de investigación lo manda al laboratorio de química, el perito en química firma el resguardo, vamos a pensar que ahorita está el laboratorio de química trabajando 10 de la mañana, firma, y bueno, listo, queda. En este momento se lo queda de aquí hasta las 4. Obviamente, el perito en química firma la cadena de custodia y cuando ya le entrega el indicio al policía, le vuelve a firmar ahora al policía a él de que ya tiene recibido el indicio. De aquí lo mandamos a dactiloscopía. A las 4:30 vamos a pensar, entra la dactiloscopía, está la firma del perito en dactiloscopía, firma y lo entrega mañana, ahora con fecha del día de mañana, que sería 11 de noviembre, se hace la entrega-recepción otra vez y vamos ahora a informática forense. Y así tiene la trazabilidad. No sé si me estoy entendiendo. Así la trazabilidad de cadena y custodia. Todos los que han estado en contacto con el indicio tienen que firmar cadena de custodia porque son obviamente las autoridades responsables de esos indicios. ¿Vale? Y ese es el objetivo de la cadena de custodia. Que ustedes verifiquen la trazabilidad. Cuando vean la carpeta de investigación, revisen la cadena de custodia y chequen. A ver, si tengo 5 peritajes, ¿por qué nada más tengo tantas firmas? Revisemos en dónde está la trazabilidad o en dónde se rompió la trazabilidad, ¿vale? Para que ustedes puedan debatir esta parte. ¿Quién está en contacto con los indicios? Policías de todas, ahora llamados primer respondiente. Fíjate bien, algo que yo también te invito, abogado, es que estudies y trabajes con lo que es el primer respondiente, ¿vale? También lee, por favor, lo que sería en este caso primer respondiente, porque ahí te da las facultades que tienen las autoridades, que pueden ser policías, que pueden ser inclusive lo que son los, estos servicios de emergencia, son primer respondiente también. ¿Cuáles son sus facultades y qué hacen en el lugar? Y que son los primeros que llegan al lugar de intervención y que resguardan el lugar en lo que a veces servicios periciales llega, una vez que el Ministerio Público solicita su actuación. Obviamente, Ministerio Público, peritos de campo y laboratorio, ¿vale? Técnicas de investigación, artículo 228. Fíjate bien, responsabilidad de cadena y custodia. La aplicación de la cadena y custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Y en este caso dice, cuando durante el procedimiento de cadena y custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, se alteren, no perderá su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. Fíjate bien, no es lo mismo alterar que modificar. Cuando utilicemos el argumento para querer echar abajo un indicio, no utiliza está alterado, utiliza entonces está modificado de forma que, ¿sí me explico? Porque obviamente ese argumento no te va a servir. Entonces hay una gran diferencia. ¿Qué es alterar? Pues me di la tarea de irme a la Real Academia Española porque fíjate que como perito tienes que hacerlo. A veces te preguntan en grafoscopía, dime la diferencia, ¿por qué dijiste similar y en otra dijiste es parecido a? Porque tenemos que saber qué es similar y qué es parecido. No es lo mismo o no es un sinónimo. Alterar dice, cambiar las características de la esencia o la forma en una cosa, perturbar o trastornar el estado normal de una cosa. Y modificar dice, cambiar una cosa variando su disposición o alguna característica sin alterar sus cualidades o características esenciales. Entonces, si fijas, es muy diferente el concepto de la Real Academia Española con lo que me quiere decir aquí la cadena de custodia. Aquí dice que con la modificación sí pierde su eficacia. Ya acá pues me dice que no, dice claramente, ¿no? Sin alterar las cualidades, sus características esenciales. Por ejemplo, modificar un indicio biológico. Lo que comentaba el compañero, ¿qué pasa si yo tengo un indicio biológico de un hisopo nada más y me sirve para una prueba? Y ya voy a colocarla, por ejemplo, te voy a comentar, si yo coloco para el lado de huellas dactilares hay unos químicos que son muy rápidos, por ejemplo, el cianocrilato, el cianogual, es muy rápido para revelar huellas en un carro. Por ejemplo, cierro el carro, coloco cianoguán y ya, pero ¿qué creen? Es como, hagan de cuenta, como pegamento, levantas rápido, pero se puede alterar, se puede modificar mucho. Entonces, en este lugar, ya si hay una segunda prueba de dactiloscopía, ya es complicada poderla hacer, ¿sabes? O sea, ya se hizo una primera, entonces ya este químico ya alteró mucho este lugar. Entonces, digo, se puede llevar a cabo, pero será complicado una segunda prueba. ¿Vamos bien? Entonces, ojo con esta argumentación, ¿vale? Dice también, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos y productos del delito, deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Eso lo sabemos, ¿verdad? Si yo quiero argumentar, por ejemplo, alguna conversación del WhatsApp, pues aparte voy a presentar al testigo idóneo, ¿no? Obviamente, para que se concatene. Lo anterior con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos o la inobservancia de estos procedimientos.
Y vamos a irnos al 229, que habla de aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Dice, los productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación en este, siempre se guardan relación directa con el lugar de los hechos o el hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyen o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles. ¿Qué controles existen? Pues la cadena de custodia en las etapas que ya les comenté. Y es lo que les comentaba. Con el 229 te puedes fundamentar, no pueden entregar el indicio, porque está siendo parte de la investigación. Fíjate bien, indicio, te comentaba cuando comenzamos, es aquella información que encontramos en el lugar de intervención relacionada con el hecho que se investiga. Pero ojo, no pienses que es sinónimo de evidencia, no lo es. Evidencia, ¿cuándo es? Cuando el indicio ya pasó por un proceso científico y se ha confirmado que sí está relacionado con el hecho que se investiga. Ejemplo, tengo aquí un celular que es de mi propiedad y encuentran huellas dactilares mías. ¿Es una evidencia? ¿Se convierte esa huella en evidencia, sí o no? No, porque la lógica me llega a decir que pues es mi celular, obviamente va a tener huellas mías. Pero ¿qué pasa si encontramos huellas del maestro Luna y él está relacionado con el hecho que se investiga? Entonces podría pasar a evidencia. ¿Sí me explico? Porque esto ya lo relaciona con él. ¿Sí me explico? Al final de cuentas, conmigo no, porque es lógico que es mi propiedad. Vamos a otro ejemplo. En el lugar de intervención encontramos manchas posiblemente hemáticas. Y en este caso, pues tenemos que obviamente pues está el cuerpo de esta persona, hay manchas posiblemente hemáticas o de sangre, y obviamente relacionamos las manchas con el occiso. No me sirve como evidencia. Pero ¿qué pasa si encontramos un arma blanca que al momento de hacer el estudio de la mancha hemática sale que es de un factor muy diverso, que sea el occiso era de O positivo, y en el arma blanca encontramos un factor, por ejemplo, un factor, ¿cómo se llama? O negativo, vamos a pensar, que es más raro. ¿Este puede pasar evidencia? Sí, sí pasa evidencia, porque lógicamente es un factor diverso del muerto. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Obviamente, sí me va a servir de evidencia porque me está hablando que aquí hay una correlación con una tercera persona. ¿Vamos bien? Eso se llama evidencia. A veces, al lugar de intervención tenemos 50 indicios y se queda reducido a veces a 5 o 6 evidencias. Llega a pasar. ¿Quién lo descarta? Los laboratorios. Ese es el objetivo de la criminalística del laboratorio, hacer un estudio más allá. Por ejemplo, les voy a comentar que en delitos de violación, los que hemos trabajado en ese, o abuso sexual, o feminicidio, déjenme decirles que no sé por qué el Ministerio Público no hace pruebas de genética, un ejemplo, que los podía individualizar más. Tengo que llegar yo como defensa a pedirlas, a pedir la prueba de genética. Dices, pero ¿por qué razón? Cuando uno de los objetivos es de la investigación, es la objetividad de ambas partes. No solamente hacer la imputación nada más a la persona porque pues ya la tienes ahí detenida, ¿no? Diríamos muchos, no se supone que se investiga para detener, más no se detiene para investigar, ¿no? Se supone que es una de las premisas del derecho en ese sentido. Pero bueno, reglas del aseguramiento de bienes, artículo 230, Wirma, los más importantes, que es la fracción 2, la policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o hallazgo, de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, y así como los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. Y los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables, ¿no? Obviamente se resguarda un lugar siempre y cuando esté relacionado, como ya comenté, con la investigación. ¿En qué momento nosotros como abogados o como peritos tenemos que saber cómo se interviene en esa pericial? Pues en la etapa de investigación inicial sabemos que el perito oficial es el primero que interviene. Eso no exime que como particular y como abogado no puedas contratar un perito particular, claro que sí. Algo que yo le comento mucho a mis alumnos de interjurídica es que la diferencia es que pues estás con detenido, con retenido, que es lo correcto, porque seguimos diciendo, estoy con un detenido, no, lo correcto es con retenido, porque está retenida la persona en las 48 horas que el Ministerio Público investiga. Y estás con retenido, pues tienes muy poco tiempo, ¿verdad? Como para hacer el peritaje particular, pero se puede hacer, casi en hechos de tránsito a veces se tiene que refutar el peritaje oficial para que puedas tener, obviamente, pues ahí la oportunidad de defensa. En el término constitucional, abogados, ¿pueden ustedes ofertar peritajes particulares? Claro que sí. ¿Es muy complejo? Sí. A mí me ha tocado, y creo que lo sabemos abogados, que en muchas ocasiones tenemos una estrategia para la audiencia de vinculación, la suspendemos de conformidad con el artículo 19, ¿se acuerdan? Constitucional, que establece la oportunidad del imputado a pedir duplicidad del término, y nosotros como abogados, ¿qué decimos? Sí, pido la duplicidad,
porque puedo irme a a defenderme en la vinculación. Recordemos que la audiencia de vinculación cumple las reglas de la etapa de juicio, ¿se acuerdan? Podemos ofertar, en este caso también, lo que sería un peritaje, una testimonial, una documental, obviamente con la técnica de litigación. Recordemos que cuando yo puedo hacer dos formas de poder integrar un peritaje en audiencia de vinculación, ¿verdad? ¿Cuáles? Yo leyendo el dictamen, yo como abogado ofertando el dictamen a través de mi lectura. ¿Cómo se llama en ese momento? Dato de prueba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo solicito que el perito llegue y haga el interrogatorio, se le haga el interrogatorio y el contrainterrogatorio? ¿Cómo se llama? ¿Sigue siendo dato de prueba? ¿O ya es medio de prueba? Los escucho. Medio de Ya es Prueba, medio ¿no? de prueba, ¿verdad? Lo puedo también ofertar. Tú decides la técnica, en esta etapa se puede decidir la técnica. En juicio oral, no, recordemos que es interrogatorio contra interrogatorio. Aquí tú puedes, obviamente, ofertar la técnica. Ves a través de mi descripción o a través del perito. Lo ideal sería a través del perito. Obviamente el perito tiene así de tiempo para ponerse a trabajarlo. ¿Qué me pasa? Yo puedo tener una estrategia magnífica, colegas, y aquí me da mucha tristeza decirles esto. El derecho, lamentablemente, a veces es para quien lo puede pagar. Y es muy triste decirles esa parte. ¿Cuántas personas pueden pagar nuestros honorarios? Y se quedan con el defensor de oficio. ¿Cuántos pueden pagar? ¿Saben cuánto cuesta un peritaje en telefonía forense o en informática forense? 20, 25,000. En dactiloscopía, así baratito, por un indicio, 10,000, 12,000. Y yo te puedo decir, a ver, ya ahorita dijimos, ¿verdad? Que para mancha hemática necesitas un químico forense, uno de dactiloscopía y un criminalista para la mecánica. Criminalista 20, dactiloscopía 15 y químico 15. ¿Cuánto llevamos? 50,000 pesos. Más yo por audiencia inicial te voy a cobrar 50,000 pesos. Son 100,000. ¿Cuánta gente tiene 100,000 ya ahorita? Hasta nosotros siendo profesionales y profesionistas, ¿no? ¿Sí o no? No lo tienen. Puedes tener una estrategia buenísima y en el término de 72 horas tú le dices, ¿sabes qué? Voy a pedir duplicidad a la familia. La familia, sí, 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 haga lo que necesite. Ah, bueno, nada más te comento. Para mañana necesito que me confirmes sus peritajes, valen esto. Aquí está el presupuesto. ¿Y qué te dice la familia? Pues no tengo el dinero. ¿Cuándo comento que tu audiencia se difirió para el día jueves? Yo necesito que me digas a más tardar el lunes o el martes si sí vas a tener el dinero o no. ¿Y qué me pasa? A mí me ha pasado abogados que me contratan el día, me piden el estudio el lunes, les digo, mira, se puede hacer esto y esto y esto y esto, cuesta esto, déjame que me confirme la familia. Y me andan confirmando el mero martes, oiga, a las 8 de la noche, oiga, Lick, que si quieren el peritaje, yo mañana le concedería el acto de investigación, porque luego yo tengo que entrar a medir, por ejemplo, para mecánica de hechos, o medir al imputado. Oye, Lick, pero yo necesito ir a mediar al imputado al reclusorio. Mañana te consigo con el MP el acceso al reclusorio. Te espero como a las 2. Entonces tienes que trabajar todo el miércoles en la noche y el jueves, ¿a qué hora es esta audiencia el jueves? No, pues a las 10 de la mañana. Te veo a las 7, 8 para que me traigas el dictamen y lo podamos leer en conjunto. Y además, aparte, es acto para la audiencia, ¿no? Que la técnica de litigación es interrogatorio y contra, ¿no? O sea, imagínate. Y no se pudo antes, no por mala onda, no hay dinero, no hay el dinero, lamentablemente, ¿no? Entonces es donde yo digo, lamentablemente, señores, ouch, esta parte jurídica pues es obviamente muy compleja para la gente, ¿no? Y si se comprende, dices, pues mira, no te preocupes, vamos a ver cómo sale la vinculación a proceso, igual lo vinculan, pero en investigación complementaria que hay más tiempo, pues lo hacemos, ¿no? Lo podemos también hacer. También hay que precipitarnos, hay peritajes que son muy complejos para hacerlos en la etapa de 72 horas, 144 colegas. Hay muy complejos y no se pueden hacer. Genética no te lo van a hacer en un término pequeño. No, o sea, no lo ofertes porque no es el caso, no te va a servir. ¿Vale? Entonces, mejor vámonos tranquilos. A veces es mejor tomar la decisión de no pedir el plazo y mejor irnos a investigación complementaria, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Veo manitas alzadas. Me da mucho gusto que estén participando. Eso quiere decir que sí me están haciendo caso. Muchas gracias. Gabriela Malagón. Te escucho. Gracias, maestra. Disculpe. En el ejemplo de este artículo, bueno, de esta diapositiva que menciona, cuando hay, por ejemplo, un homicidio y un vehículo que tiene orificios por disparo de arma de fuego, que tiene manchas hemáticas y X más cosas dentro del vehículo, y se contrata en esta etapa de la 72 o 144 a un perito particular para ir a ver todo lo que se encuentra ahí Sí, sí. adentro. Este, mm, en algunos estados, la fiscalía te dice, tienes que hacer tu cadena de custodia
en algunos estados no. Quería Ujú, preguntarle sobre esa parte porque dices, bueno, los oficiales, digamos, los peritos ya hicieron oficiales su cadena de ya lo custodia. hicieron, ¿no? Pero tú vas a llegar y no vas a ir a fiscalía a darle el seguimiento y hacer todo el reportaje. ¿Qué opinión tiene usted respecto a que no se rompa, que no se vulnere esa parte de la cadena de custodia, aunque ya lo mencionó también, si no se modifica, perdón, no tendría por qué no mm, aceptarse, pero ¿qué opina eso de que se le exija al perito particular de decir, hazme la cadena de custodia o darle el seguimiento a la cadena que ya existe? Fíjate bien, vámonos a lo que es el concepto de cadena de custodia. La cadena de custodia es el sistema de control registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o el hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque, traslado, lugar y fecha de permanencia. Y los cambios en cada custodia se ha realizado, igualmente se registrará el nombre y la identidad de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. Bueno, esa es tu respuesta. Para mi punto de vista de este concepto, todos aquellos que tenemos contacto con indicios tenemos que firmar cadena de custodia, no solamente la autoridad competente. Ahora, si me voy al acuerdo A/009, ¿qué dice? Lo reduce a las autoridades solamente. No dice que todas las personas, incluyendo particulares. Esa es una deficiencia que veo a veces en las leyes. Si ustedes se fijan, está en Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cierto? Y no tenemos en el Estado de México el dichoso NIC y NUC. Y en la Ciudad de México tenemos carpeta de investigación. ¿Por qué seguimos sin tener homologado todos los procesos? Eso es lo que yo no entiendo. Se supone que tenemos un código nacional, debería haber una homologación en todos los procesos y en todos los protocolos. Y en todas las leyes tendrían que estar ordenadas. ¿No? No considero que sea bueno porque vamos a pensar que en algún momento también entonces el asesor jurídico tendría que hacer lo mismo si tuviera un peritaje particular. Ahora, en el momento que tú pides el acto de investigación, tienes que ser muy clara sobre qué vas a hacer. A mí me ha pasado, y eso me educó mucho, en algún momento que cuando yo, por ejemplo, ponía, solicito me pongan a la vista el arma de fuego relacionada a la cadena de custodia con el numeral número 3, el cual fue con el posiblemente se cometió el hecho con apariencia de delito. ¿Ok? Y así pasó con un compañero. Le ponen a la vista el arma, se pone sus guantes, la empieza a tocar. No, no la puedes tocar. Pero yo estoy haciendo el acto de investigación. Dijiste te la ponga a la vista, más no que le vas a hacer algo. En tu solicitud no dice qué le vas a hacer. ¿Por qué es importante esto y lo comento? Porque si yo voy a revelar huellas dactilares y voy a marcar o voy a manchar con químico este indicio, tengo que mencionarlo. Y desde este momento, yo creo que yo le estoy dándole ya como Ministerio Público, yo le daré vista al asesor jurídico para decirle, a ver, la defensa Gabriela Malagón va a llevar un perito en dactiloscopía, va a hacerle una prueba de dactiloscopía a este carro, a este vehículo, y pues obviamente que incluye la prueba de dactiloscopía, que va a haber una modificación a la mejor de indicios, ¿vale? Entonces, desde ese momento, yo te estoy dando vista a ti, asesor jurídico, por si tú deseas también hacer lo mismo, o que sepas que ya no vas a poder hacer una segunda revelado de huella, porque ya va a haber una alteración en este lugar. ¿Sí me explico, Gabriela? Entonces, creo que estamos muy claros en el acto de investigación, no deberíamos de firmar esta cadena de custodia, sin embargo, de conformidad con este artículo, sí es importante llenarla, porque al final de cuentas estuviste en contacto con y tienes que tener mucho cuidado de cómo está el lugar. Por ejemplo, algo que me dicen a mí mucho, que cuando en algún oficio me lo dijeron en Iztapalapa, que una vez que yo realice mi acto de investigación lleve material para embalaje. ¿Por qué? Fíjate bien, vamos a pensar que esta cajita de mi dispositivo es el embalaje de este indicio. Entonces yo lo corté por aquí, ya está, aquí está la etiqueta, vamos a pensar que aquí está la etiqueta donde viene para que obviamente se vea que está con cadena de custodia, que tiene que tener todos los datos. Entonces yo no lo puedo abrir jamás de aquí, lo voy a abrir de este lado. Ya hice la prueba, ya se desgastó, ese fue el perito oficial, 2-0. Perito particular de la defensa de Gabriela, lo voy a abrir del otro lado contrario, Gabriela, de este lado. Ya hice mi prueba, ya la cerré, ya no puedo volver a abrir de aquí. Ahora, el perito del asesor jurídico, lo abro de este lado. Oye, pero ya está súper alterada, ¿qué hago? Voy a embalar este indicio en otra caja más grande. Y ojo, esta caja que ya está súper rota, no la voy a tirar. Voy a colocar esta caja adentro de la otra nueva caja limpia
Y aquí voy a colocarlo y voy a mencionar que hago nueva cadena de custodia por la razón de que ya está muy alterado el embalaje anterior, pero no se tiran los embalajes. ¿Esto por qué? Y es a lo que viene esto que tú me preguntas. Considero que sí sería importante que hagamos cadena de custodia todos, porque al final de cuentas hubo una intervención y el indicio pudo haberse modificado de cierta forma o alterado. Por eso hay que tener mucho cuidado también qué tipo de perito contratas, que por ningún motivo vaya a ser, no te induzca bien en tu solicitud y de una vez digas, menciono que este indicio al momento de hacerle una prueba de esta magnitud, ya no se podrá realizar una segunda prueba. ¿Sí me explico? Para que de una vez el Ministerio Público le dé vista a quien le tenga que dar vista y si quiere el asesor jurídico vaya con un similar al acto de investigación. Maestra, perdón, nada más rapidísimo porque hay más manos Sí, levantadas. veo que hay muchas manitas. Sí, en nada más que creo que es bien importante. En este ejemplo que acaba de dar, obviamente sobre, pues se van guardando. Me tocó a mí en Guanajuato un asunto de un homicidio, había muchos indicios, sangre, pero el vehículo estaba en el corralón y estaba debidamente sellado. Con las puertitas. Entonces, cuando llegamos nos dice el policía que le tocó ir ahí, de guardia municipal, de fiscalía, el personal, no lo pueden abrir porque se va a quedar alterado y voy a hacer el registro de alteración. Y dices tú, bueno, Tonto. corto y luego proceso y luego vuelvo a etiquetar, ya no es la misma etiqueta y quería hacerle esa pregunta. Importante. Siempre acompaña tus actos de investigación, aunque te cueste más, con fotógrafo forense. Siempre hazlo así. Te voy a poner un ejemplo. Me voy a ir más rápido porque si no, se me va a olvidar el tiempo. Ya ¿qué horas son? ¿Qué horas son? son 10:30. Tengo 30 minutos y me falta mucho. Ya Me son voy a 10:30. explicar ahorita unas partes. Muchas gracias. Fíjate, el Ministerio Público es un caso que ahorita vamos a ver de violación. Quieren poner a mi imputado como violador serial. Le integran una primera carpeta de investigación, dicen que es violador, vamos a ofertar la prueba genética y dice, le juro que yo ni conozco a la gente porque ni siquiera le vive aquí en el Estado de México. Es una carpeta de Cuautitlán Izcalli, pero solamente porque él tuvo registro de Cuautitlán Izcalli en algún momento vivió y la víctima menciona el primer nombre y primer apellido de esa persona que la viola y coincide por ¿cómo se llama? Esta situación del vehículo. Es una búsqueda y coincide con el nombre, era por homonimia. Le integran 2 carpetas más y bueno, una de las primeras veces de las primeras 2 carpetas que hacemos la prueba en genética me citan en Barrientos para hacer la prueba del indicio biológico. Perfecto. Todavía ni siquiera había ganado el primer juicio oral, estábamos en audiencias y me integran la 3ª carpeta. Y yo así como que no es posible. Eso fue mi regalo de diciembre del año 2020, me acuerdo. Dije, no es posible, es de esas veces que estás ya fatal. Y bueno, le digo al MP, voy a hacer prueba en genética otra vez. Sí, está bien, la espero en mi oficina, ahí en la fiscalía. Y yo vuelvo a mandarle mensaje un día antes. Dije, qué raro, pues si me han citado en Barrientos, pues ahí están los indicios biológicos, ahí deben de estar. Me vuelve a citar y me confirma que me ven en la Fiscalía de Mujeres, que está ahí en Cuautitlán Izcalli. Está bien, voy. Dije, no tiene los indicios en donde tienen que estar. ¿Dónde tienen que estar los indicios? En resguardo, sobre todo si son biológicos en refrigeradores, ¿cierto? En las temperaturas correctas. Dije, no los tiene así. Perito en fotografía, acompáñame, habilité un perito de interjurídica, uno de mis alumnos, y quiero que estés con la cámara. En cuanto tú ves que el MP me diga, sí, yo te voy a sacar el indicio, así le saca la fotografía de donde lo estoy sacando. Lo tiene en su cajón, donde está obviamente su escritorio. Y en hecho, lo tenía allí. Fíjate bien, el hecho pasó en septiembre del agosto del 2020 y estábamos en febrero del 2021. ¿Cuánto tiempo pasó en ese cajón? Donde a lo mejor mete el tamal, el atole y todo, y la torta, no estaba en cadena de custodia correcta. Entonces, siempre acompañe sus actos de investigación, aunque les cueste más caro, con fotógrafo forense. ¿Qué hubiera hecho ahí, licenciada? Para empezar, el policía no es quien. En el momento que el MP me da el oficio para acceso al indicio, perdón, tú no eres quien para decirme. Número 2, saca la secuencia fotográfica de donde se encuentra el sellito para que vean que sí lo encontrarás sellado. Obviamente vas a tener que abrir el sellito y tú tienes que llevar material para volver a sellar. Eso sí, es importante. Por eso el perito debe ser especialista y aconsejarte y asesorarte en ese acto de investigación. Obviamente él como experto, yo sé que tengo que llevar embalaje. ¿Cómo se embala un arma? No voy a llevar una bolsa de plástico. Un arma de fuego, ojo, no se embala en una bolsa de plástico. Es incorrecto, sobre todo si podemos encontrar indicios como las huellas dactilares. Un arma, casi las bolsas de plástico no sirven, colegas, para un primer embalaje.
Se hace con papel craft o bolsas de esas de papel, ¿cómo se llaman esas con las que, las del pan? Lógico, no Grasa. del pan, que se limpian, Grasa. exacto, exacto. Lógicamente de ese tipo. La bolsa de plástico no es primer embalaje, ¿vale? Entonces, yo como experto tengo que saber que para una arma de fuego tengo que llevar una caja por cualquier situación que esté mal embalada. ¿Qué hacen los policías? En un pedazo de cartón lo embalan, ¿cierto? Ahorita ya lo hacen más decente. Antes en una bolsa de plástico, ahí como iba. Ahorita ya, como han tenido repercusiones, ya lo hacen un poquito mejor. Pero entonces ahí, correcto, Lick, yo te aconsejo que lleves tus actos de investigación, lo hagas con fotógrafo forense. Siempre acompáñalo y saca la secuencia fotográfica y tú obviamente llevas etiqueta para resguardar otra vez. Gracias. ¿Vale? No, a tus órdenes. Híjoles, a ver, vamos rápido con la siguiente pregunta. ¿Quién más había levantado manos? Creo que Antonio Núñez, ¿verdad? Antes que todo. Adelante, Antonio. Sí, maestra, buenos días. Hola. En relación, por ejemplo, a eso que comenta de llevar a un perito fotografía, ¿eso se puede llevar sin anunciarlo? O, por No. ejemplo, No, sí, o sea, tiene que anunciar, pero lo tiene que anunciar con la finalidad con la que lo pretende hacer, o en este caso dice, para verificar que esté bien resguardado en cadena de custodia, no, pero si usted lo solicita así, no, te lo platico. Simplemente, por ejemplo, en el caso, ¿no? Yo soy criminalista y me está ofertando el maestro Gabriel Luna. En este momento oferto a la licenciada Gilda María Nava García con cédula, con credencial, perdón, de perito en criminalística emitida por Institución Interdisciplinaria Jurídica, Fiscal y Forense número tal, en la cual hará una mecánica o hará mediciones al imputado, el cual llevará lo siguiente. Fíjense bien, es que tengo mucho que abarcar, no me va a dar tiempo. A ver, colegas, no es lo mismo un acto de investigación cuando tenemos al imputado en libertad que cuando lo tenemos en reclusorio, ¿cierto? No es lo mismo, colegas, no es lo mismo. Fíjate bien, cuando lo tienes en reclusorio, ¿qué te tiene que aconsejar el perito? Listado de todo lo que va a ingresar. Punto importante, quien ingresará con flexómetro, ¿por qué me sale esto? Licofel solicita control remoto de su pantalla. ¿Qué le digo? Que rechazar, ¿no? ¿O qué? ¿Sí le sale ese mensaje a ustedes o no? No, A mí me maestra, dice, todo. solicita control remoto de su No, no pantalla. sale. Rechazar. no, Entonces, licenciado, me no sale, sale. porque yo creo que estoy como administrador, yo creo. Bueno, les comentaba, entonces voy a pedir que la perita en criminalística solicita ingresar con lo siguiente: flexómetro, guantes, 3 pares de guantes, en este caso, ¿qué más puede ser? Plumones para marcar, 4 hojas blancas. ¿Recuerda por qué? Porque cuando estamos ante reclusorio no podemos meter por meter, ¿cierto, colegas? No es meter por meter. Entonces nos van a decir por qué estamos metiendo esos instrumentos. Ejemplo, el polvo de daquiloscopía, el blanco, hagan de cuenta que metías un polvo blanco, parece droga. Entonces hay que meterlo, ¿no? Entonces, y además, fíjate bien, compañero, irá acompañado del perito en fotografía, en este caso, Ana María Obadilla, quien se ostentará con credencial de perito emitida por la Institución Interdisciplinaria Jurídica, Fiscal y Forense número tal, quien hará las secuencias fotográficas de las mediciones de la perito. Y ella llevará cámara fotográfica Canon de tantos píxeles y hace la descripción de la cámara. Eso es lo que tiene que hacer un perito que sabe bien sus actos de investigación. No puedo salirte, Antonio, con que aquí está mi kit de criminalística y quiero ingresar al reclusorio, Antonio, y a ti no te dijeron nada de todo eso. ¿Crees que te lo va a dejar entrar el guardia? Cuando en tu acto de investigación dice el acceso al perito, nada más, no viene más que allá. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, tengan cuidado con esto, porque hasta el hecho de promover o meter o intentar meter un testigo métrico, a mí me los han quitado. Si dije 2 y llevo 3, me quitan 1. Me hacen la revisión de kit de criminalística. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Esa es la forma correcta de poder, en este caso, solicitar el acto de investigación. Sí, Si nos da pero por tiempo, ejemplo, les voy a presentar uno. Mande. ahí ¿qué valor tendría, por ejemplo, si usted lleva al perito para tomar fotografías de la otra pericia, eh, para demostrar que estaban resguardados en otro lado que no deberían haber estado? Pues porque le puedo iniciar carpeta al Ministerio Público, recuérdalo. Es una omisión. ¿Quién está a cargo de la cadena de custodia? El Ministerio Público. Eso no es una cadena de custodia. No es correcto. Él no puede tener el indicio ahí. ¿Dónde está su trazabilidad? Tendrá que estar en el laboratorio de química. Entonces, él lo pidió para que yo hiciera mi acto de investigación. No está la trazabilidad de eso. Tendría que estar en su cadena de custodia. Ok, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. No, hombre, a tus órdenes. Salvador Cosío, sigo contigo. Buenos días. Primero, maestra, la felicito porque el dragón se conoce como agarra el taco.
Cada vez Gracias. que un amparo en el juicio, ¿lo vamos a cobrar? Híjoles, la verdad te digo una cosa, Salvador, depende mucho, la verdad, de la economía de la gente. Mira, yo este amparo con este Ángel, que es el caso de feminicidio que te estoy comentando, que llevo un año, no se los cobré, no tienen dinero. Me están pagándome en mensualidades de 10,000 pesos, les cobré 160 y en mensualidades de 10,000 pesos, la verdad, y no tienen dinero. Entonces yo no lo cobré. En este amparo y indirecto no se los cobré. Definitivamente no. Yo no. Ya en el directo, pues esperemos que no va, que no haya directo porque haya sentencia absolutoria, pero bueno, ese posiblemente si llegue a un convenio. Y me ha pasado, nunca he tenido sentencias condenatorias más que una, ahí en el Cruzado Oriente, por cierto, y las demás he tenido hasta ahorita, llevo el récord de 6 absolutorias en delitos de violación y dos de homicidio, y nunca me había pasado hasta esta vez, y yo siento horrible, nunca me ha pasado y sientes horrible con la familia, y dices, le juro, y me dijo la mamá, no importa, se preocupe, quiero que usted lleve el amparo, porque yo vi cómo usted le echó ganas. Yo vi que usted le echó ganas y era responsable con el asunto. Entonces, yo los invito a que seamos bien responsables para que la familia se dé cuenta que aunque hay una sentencia condenatoria o los actos de investigación te los nieguen, lo que sea, se den cuenta que tú le echaste las ganas, que no estuvieses siendo omiso, ¿no? Y esa es la parte que yo digo que por eso hay que cuidar mucho lo que hacemos, ¿no? Y gracias por tus palabras, Salvador. Espero que por eso te haya resuelto. Gracias, gracias, qué amable. Perla Yasmín. Gracias, maestra. Mire, allí respecto a quien tiene contacto con los indicios, en este caso el asesor jurídico, cuando la víctima le ofrece, no lo sé, una USB, documentos o algo, pues generalmente yo realizo cadenas de custodias, pero los agentes del Ministerio Público siempre me dicen, y no sé por qué tienen esa concepción, de que del asesor jurídico se va a convertir en testigo y que no tiene atribuciones para efecto de realizar cadenas de custodia y que se debe redirigir a la víctima a un policía de investigación. ¿Qué opina de esto? Gracias. A ver, otra vez, perdóname. Ahí en la última parte me perdí. Otra vez. Sí, que los ministerios públicos dicen que la víctima la deben de redirigir a los policías de investigación para que ellos recaben esas evidencias o, bueno, indicios. Si en dado caso es una USB, si son fotografías, si es el celular, cosas así. Bueno, ahí considero que estaríamos mal. De hecho, también fíjese que la entrevista que se hace después de que denunciamos con el policía de investigación se me hace que está de más, pero bueno. Considero que ahí no son ellos los especialistas para hacer la cadena de custodia. O sea, imagínate que un policía, con todo respeto, con sus deficiencias, me diga que va a poder hacer la extracción de información. Se me hace incorrecto, porque aparte del 274, creo que eso ahorita les voy a poner en el artículo, habla que obviamente los indicios serán extraídos por expertos. Entonces, con todo respeto, ¿el policía es experto en la materia? Para mí esa sería como la respuesta. No considero que sea idóneo y pertinente para realizar esta extracción de esta información. Obviamente te pueden entrevistar, siempre lo que haces es entrevistarte, como para ver que estás diciendo la verdad, que es una cosa muy distinta. Pero el decir que te pongan a la vista los indicios, no. Lo único que me ha pasado a mí, que en la Ciudad de México me han remitido con la policía cibernética para extraer los indicios. Eso sí, en la Ciudad de México me dan oficio, de hecho me lo dan luego, tengo que llevar un disco, fíjense, tiene que ser un disco en blanco, limpio, para que extraigan la información y tú llevas el dispositivo celular o computadora donde te tienes la información y de ahí te la extraen en ese mismo momento. Pero es la policía cibernética, que sí está especializada totalmente en esta materia, ¿vale? No sé si contesto tu pregunta, Carla. Sí, aquí el hecho es que si el filtro es víctima, asesor jurídico, entregas, se abre cadena de custodia y de ahí pues ya darle el causo. Esto es correcto, este movimiento es correcto. Perfecto, gracias. A ti. Perdón, voy a seguir con mi ponencia, no es grosería, Adriana y Antonio, tengo que seguir con mi ponencia porque creo que ya se va a acabar los minutos y ahorita si gustan abrimos, maestra Ana María, no sé si podemos una sesión de preguntas para que se sigan acumulando, ¿no? Claro que sí, maestra. Usted indica. Sí, me indicas ahora cuando ya sean las 10, ¿no? Ya me dices, por favor. Muy bien. Pues esto es lo que yo les comentaba, ¿no? De quiénes pues son los que tenemos acceso a los indicios, pues todas estas personas tenemos que firmar lógicamente la cadena de custodia y como dijo la maestra también, sí me ha pasado en Iztapalapa, me hicieron que yo firmara la cadena de custodia también ahí tenía un asunto ahí en esa cabeza de Juárez y tuve que ir a su bodega de indicios que está ahí atrás y pues también me hicieron lógicamente el tener que firmar yo la cadena de custodia. Híjoles, vamos a irnos más adelante. Aquí, ese título vamos a irnos por aquí porque ya tengo que acabar. Capítulo 1.
Disposiciones generales o los actos de molestia. Fíjate bien, hay actos de molestia y peritajes que son invasivos, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo llevarlos. Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos de que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resista. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Es decir, señores, ahora ya no es como antes, ¿no? Donde el Ministerio Público me está mandando que te recabe huellas dactilares. Ah, no te dejas, policía, unos golpes para que decía, ¿no? Para que ahora sí que macice y pues se toma la ficha forzosamente. No, recordemos que para eso hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar cometiendo un acto de investigación que viola derechos humanos o que viola procedimiento, por lo tanto se convirtiera en una prueba ¿qué? Ilegal o ilícita, ¿cierto? Entonces, aguas con esto, hay que leer mucho, mucho, mucho el Código Nacional y también mucho lo que es la Constitución para evitar ese tipo de situaciones. Yo hace 15 años con un perito en fotografía que fue de mi equipo y que en paz descanse, murió hace un par de años, y a quien agradezco mucho, yo le decía, yo cuando empecé a tomar el diplomado de criminalística, porque yo misma tomé el diplomado de criminalística en interjurídica, o sea, no podía yo hacerlo nada más que me pongan una credencial. Entonces, es muy difícil, no saben lo difícil que es, y cuando gusten, los invitamos a que hagamos una práctica con gusto, hacemos un tallercito de dactiloscopía. Es bien difícil tomar las huellas dactilares de las personas, porque si te suda mucho la mano, queda, en este caso, la crema, como que rápidamente le pones, se pone punteado, y cuando vas a tomar la impresión en la hoja blanca, queda con esos grumos y no sirve para confronta. Entonces tienes que estar limpio y haciéndolo y haciéndolo. Entonces, si tu compañero también no coopera en la rodada, todo esto, es complicado. Yo le decía, a ver, maestro, si aquí mi compañero está, obviamente, pues, cooperándome, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona, en ese tiempo era por el responsable, me acuerdo, pues no quiere cooperar? Y en ese, ¿cómo le digo? ¿Qué? Me dice, pues tan fácil, nada más, le dice, ¿sabes qué? Vengo a tomarte las huellas. Ah, no quieres, perfecto, mandas a llamar a la policía, lo golpea y ya, se pone flojito y blandito y me coopera. Y yo dije, ah, ok. Pero ahora que veo ese sistema, pues lógico, no podemos hacer esto, ¿cómo creen? Obviamente tienes que tener la habilidad para la toma de huella y pues también decirle la verdad. Estás en tu derecho de negarte, ¿cierto? También está en su derecho de decir, no quiero tomar. Y entonces, ¿qué pasa si yo no quiero que me tomes este acto de investigación? Solicitar control totalmente, ¿verdad? Es lo que podríamos hacer, solamente el juez lo puede obligar. Entonces, señores, ya olvidémonos esas prácticas de antaño, porque ya no somos las defensas de antes tampoco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay que lograr las cosas de forma legítima y legal. Actos de investigación, 267, inspección. La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Será material de inspección toda aquella que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de perito. Cuando hacemos una inspección, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Aquí habla de los sentidos. Tenemos 5 sentidos. ¿Los 5 sentidos se pueden aplicar a un lugar de intervención? Cuando hacemos una inspección, ¿sí o no? ¿Qué opinan de ello? No, No, ¿por qué no, Gabriela? Los 5 sentidos, sí. el tacto podría alterar algunos indicios desde el lugar de la posición, como por ejemplo indicios de armas de fuego, cartuchos, en algunas situaciones, ¿no? O sea, Claro. no, bueno, por ejemplo, bueno, no, las armas no, porque las vas a embalar y todo, pero por ejemplo, las manchas posiblemente hemáticas, pues no vas a estar tocándolas porque vas a alterar la forma y como bien lo dijo usted, en un peritaje para determinar cómo sucedieron los hechos en base a las manchas hemáticas, pues se pueden alterar porque todas pueden ser, como bien lo dijo usted, de goteo estático, dinámico, X del lago, ¿no? Entonces, depende de la investigación, depende de los hechos posiblemente allí ocurridos y de lo que vayas a estar, lo que te hayan permitido como perito ir a checar. O sea, si vas a ir a hacer algo de dáctilos, no vas a manejar otro tipo de indicios. Ok, gracias por tu comentario. Sí podemos, pero obviamente con la instrumentación correcta, ¿no? Lógicamente, en el caso de, por ejemplo, de levantamiento, que bueno que tocas el tema, Gabriela, de levantamiento de indicios biológicos se hace con hisopo, se hace con gasa, ¿no? No nada más es a técnica de guante libre. Se tiene que hacer con esos y guantes, pares de guantes suficientes, ¿no? Siempre.
Si tu guante se encuentra ya manchado de mancha posiblemente hemática, tendrás que quitarlos y colocar nuevos. Lógicamente aquí hay que diferenciar. Una cosa es la participación del perito oficial, que obviamente llega antes que el perito particular y que sí puede procesar el lugar de intervención. Nosotros como particulares, como peritos, no podemos procesar porque obviamente primero tiene que serlo la autoridad correspondiente, que sea el perito oficial. Pero en cuanto a los sentidos, sí se pueden aplicar los 5 sentidos, pero obviamente no significa que con eso voy a probar, no es correcto, ¿verdad? No voy a probar el indicio. Lógicamente no. Claro. Decían antes, ¿no? Que la policía de antaño tendía a que cuando encontraban polvo blanco, colocaron los dientes y decía, si se me duerme la lengua es que si era cocaína, ¿no? Y entonces hay policías que siguen haciendo la técnica y cuando ahora es que estudié la maestría con una perito en química que era una compañera de la escuela, me decía, fíjate que un perito lo intentó hacer, llegamos a un narcolaboratorio, lo hace y no pasa ni un minuto, se convulsiona, ¿no? Y es que no era cocaína, era una sustancia virgen, digamos, de un producto que hacían. Entonces se convulsionó y tuvo un paro cardíaco en el lugar, lo tuvieron que trasladar de emergencia. No se hace eso, lógicamente, ¿no? Se percibe con el aroma, obviamente el perito oficial tiene ese chance del aroma, que tiene que tener cuidado, porque nosotros como peritos no podemos intervenir en un lugar que Protección Civil, por ejemplo, no me ha dado permiso si está colapsado. ¿Sí me explicó? Entonces no puedo intervenir. O sea, por mucho que sea mi trabajo, no puedo arriesgar mi vida tampoco. Va más allá de eso, ¿vale? Entonces, como perito particular, pregunta, ¿yo voy al lugar de intervención? De intervención no, voy al lugar cuando ya se ha catalogado como hechos o de hallazgo, ¿vale? Ya voy una vez que ya trabajó el perito oficial, yo puedo pedir accesos también a los lugares. Si el lugar es cerrado, pido oficio a través de oficio al Ministerio Público para que acceda al lugar y también yo tomar mis medidas y mis secuencias fotográficas. Y me ha pasado que cuando hago eso, ¿qué creen? El peritaje oficial mostró medidas diversas que no eran, muy diferentes, que no eran. Entonces, eso me ayuda también para contrarrestar y hacer metaperitaje inclusive, ¿no? En contra del peritaje oficial y percibir cosas que no eran, ¿no? Por ejemplo, hablaban de una violación, de un tocamiento que se hizo en un lugar que estaba, o sea, lo que querían dar a entender en ese lugar cerrado es que no había forma, que había un ocultamiento. ¿Se acuerdan que uno de los elementos de los delitos sexuales es el ocultamiento? Que había ocultamiento, que el sujeto activo llevaba a la niña, porque ahí no se podía observar, y no es verdad. Era pues, ¿cómo lo digo? Una salchicha de cuartos compartidos, dividido en 3 nada más, con la mitad de pared, no había ni puerta, había una cortina, que si hubiera querido, en este caso la mamá, hubiera observado perfectamente el hecho. ¿Sí me explico? Entonces, para eso me sirve, por ejemplo, ir al lugar de intervención, al lugar de los hechos, más que nada, y tomar secuencia fotográfica y demostrar después que no pudo haber habido un ocultamiento. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto sí lo podemos percibir con nuestros sentidos, sobre todo la observación. Yo lo digo mucho a mis alumnos, nosotros ya no vemos, nosotros observamos. Es una gran diferencia. Ven, y es cuando, les voy a poner un ejemplo burdo y siempre se los pongo a mis alumnos. Vamos en el metro ahora pico y vamos en el vagón y vemos a 150 personas en este vagón. Eso es ver. Pero de repente ves al hombre guapo, el que te gusta, o el que dices, ah, caramba, este está muy guapo. O como hombre, ves a una chica guapa que para ti se te hace guapa y le empiezas a observar tipos de ojos, de cara, de todo. Eso es observación. Cuando el fenómeno ya se volvió parte o sujeto de estudio. Esa es la gran diferencia de ver y observar. Y nosotros como criminalistas y como abogados los invito a que seamos minuciosos en la observación. Revisar foto por foto, porque toda la información, todos los indicios hablan. Dice Rafael Moreno González, que es uno de los padres de la criminalística en México, los indicios te hablan, pero también si lees, yo te invito a que leas, por ejemplo, a Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, que él habla y te dice que los indicios te gritan, de hecho, te gritan, no te hablan, te gritan, porque antes de que yo los levante, tengo que saber interpretar los indicios, colegas. Fíjate bien, la ubicación del indicio me dice si el lugar o el hecho fue planeado o no fue planeado. Fíjate, ¿a qué importancia llegamos? No es lo mismo matar a una persona con un machete a matarlo con un cuchillo de cocina y que se rompa el cuchillo. Te das cuenta que obviamente no hay idoneidad en el arma, en el indicio para realizar la conducta. ¿Qué pasó en el momento? ¿Hubo una explosión psicoemocional? ¿Hubo allí un estado, obviamente, un estado de un acto que pasó antes y que no hubo un control? Por eso agarró cualquier cosa y mató a la persona. Y ese indicio me habla, me interpreta la información, los indicios, pero pocos criminalistas lo saben interpretar. Hay que tener pasión como en todo lo que nos dedicamos, hay que tener pasión para hacer las cosas. Y es algo que me gusta mucho de las ciencias forenses porque son interminables. Yo, por ejemplo, no puedo peritar en telefonía, o como hoy en la tarde va a haber un taller a las 5 que habla precisamente de los indicios que se encuentran ocultos en celulares y todo esto, cómo rescatarlos, por ejemplo. Vamos a tener ese taller.
Y yo, por ejemplo, no sé, pero me voy a meter al taller lógicamente porque yo necesito saber de eso. Como abogados, tomen muchos talleres de ciencias forenses, no saben cuánto les va a servir muchísimo. Y sí se aplican los sentidos. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación de los sentidos. No dije que vamos a probar, pero simple y sencillamente, cuando olemos un aroma que nos gusta, no por ahí decimos, se me hizo agua la boca cuando vamos y olemos unos taquitos, ¿no? Entonces huele bien rico y te pasa por el sentido del gusto. Entonces se activó tu sentido del gusto, sí se activó y no por eso estuve probando, ¿vale? Obviamente no quiere decir que voy a probar. Y es algo de lo que hacemos obviamente en los actos de investigación como lo que es la inspección. Al practicarse una inspección, podrá entrevistarse a las personas que se encuentren presentes en el lugar de la inspección que te proporcionen algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en su registro. Inspección de personas. Aguas con esto. En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculte entre sus ropas o que lleve adherido a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Ojo, policías, no pueden mandar metiendo manos. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. Y fíjense que la palabra dignidad me encanta mucho a mí argumentarla en audiencias. Y es muy amplia, ¿sabes? Porque la dignidad se me hace un elemento intrínseco, un derecho humano intrínseco que jamás puede estar lejos de ti y que en todo momento se tiene que observar. Tuve por ahí una audiencia, mi primera audiencia de sistema acusatorio año 2016, porque déjenme decirles mi triste historia, yo no era penalista, yo era civilista, derecho familiar, y yo di el penal. Yo en el sistema mixto inquisitivo llevé un asunto ahí en el bordo y muy feo, no me gustó, dije, qué feo es el penal, nunca voy a ser penalista. Y en el 2016 me invitan a participar como perito en criminalística en un caso llamado caso amoníaco, que fue un caso relevante porque fue a los 3 días que inició el sistema de justicia a nivel nacional y en la Ciudad de México se llevó en el Cruzado Oriente, fui la carpeta número 6 de ese caso. Al final me quedé ayudando al abogado y me quedé como abogada de este asunto. El imputado, les platico rápidamente, le acusan de intentativa de homicidio en contra de su esposa. En el momento de la detención él se toma amoníaco, le inspeccionan ahí médicos, pero le toman más atención a su esposa, se la llevan en la ambulancia, a él no, lo presentan así ante el Ministerio Público, se altera, se pone muy mal en la madrugada porque tuvo quemadura por cáustico desde la boca, el esófago, el estómago, etcétera. Y así se estaba llevando su audiencia. Él estaba en una silla de ruedas, ahogándose, echando todo lo que eran los ácidos en una bandija, y estaba llevándose la audiencia, intentábamos suspenderla, bueno, el abogado anterior intentó suspenderla unos días antes, y el juez dijo que no, que le iba a dar 2 días para que se recuperara, y así en el hospital se estaba llevando la audiencia al pie de su cama. Lo trasladaron después ya en un cuarto y él ahogándose. Yo, en ese momento, yo iba para la pericial criminalística para una mecánica de hechos. Yo me metí y le dije, perdón, abogado, yo te sugiero metas una pericial en medicina forense para suspender la audiencia del martes. En ese sentido, le armo la estrategia, le gustó la idea a la familia, lo armamos y le decimos que si él en algún momento desahoga la audiencia y sigue en las condiciones en que está, puede hasta morir. Y le toqué precisamente el artículo 4 del Código Nacional, habla de la dignidad de las personas, que en todo momento las autoridades deberán respetar la dignidad de las personas. Artículo 4, Código Nacional. El juez no quería suspenderla. Toco este artículo y me suspende fue mi primera audiencia. De ahí decidí ser penalista. O sea, yo dije, nunca me va a gustar, pero ahora ya soy penalista al 100%, no llevo ya familiar, ¿no? Pero es parte, de verdad se los digo, hay que leer mucho. Y en el momento así fue de leer del Código Nacional, leí la lectura unas horas antes y dije, bueno, pues vamos a basarnos en esto. Y era un caso muy complejo. Y bueno, ya después al juez lo sustituyeron al sistema anterior y bueno, de ahí como que pues de cierta forma me volví famosa entre los jueces, pero de una forma negativa, ¿no? Porque este juez se lo fue a contar a otros jueces y así. Y después el juez siempre me tiraba como mala onda porque me tocó para colmo en otra audiencia con él. Y ya después lo sustituyeron, luego me tocó en ejecución con él. Está en ejecución, de hecho, la última vez que supe de él, está en ejecución. Pero bueno, es parte de esto. Yo les comentaba esta parte, obviamente, pues se tiene que hacer una revisión corporal, obviamente, con todo el cuidado y se tiene que avisar a la víctima. Ahora, 269. Durante la investigación, la policía, en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte de su cuerpo, siempre que no implique riesgos para su salud y dignidad de las personas.
¿vale? Se deberá de informar previamente a la persona el motivo de la aportación y el derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, la inspección corporal debe ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respecto a sus derechos. ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Sí lo conocemos? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Sí, maestra. ¿No? Es un formato, ¿no? Que normalmente acompaña a los dictámenes en medicina forense, lo vemos ahí mucho, pero también en química. Entonces, nuevamente algo que yo le digo mucho a mis alumnos es, hagan su formato de consentimiento informado. Oiga, maestra, pero en grafoscopía, pero en dactiloscopía, claro que sí, hazlo también, porque a veces no sabemos si a la mera hora diga la persona que se le hizo la prueba, yo no quería, yo no quise que me lo hicieran, ¿verdad? Entonces, con tu formato de consentimiento informado, llenas tu formato y lo acompañas en tu dictamen, no tendrá forma de que te lo quieran invalidar en la etapa intermedia. Recuerda que ahí en etapa intermedia, en la exclusión de pruebas, puede darse esta situación, ¿cierto? ¿Vamos bien? Bien. Hay un libro de consentimiento informado de un autor, no es mexicano, es extranjero. Por ahí se los comparto al maestro Gabriel, por que si se los comparten es muy bueno. Ok, me acaban de decir que me van a regalar mis 10 minutos más. Muchas gracias. Ya voy a acabar, ya me prometo apurar. ¿En dónde estoy? Acá. Perfecto. Entonces, ojo con esta parte, ¿vale? Maestra, Mande. perdón que la Sí, interrumpa, Israel. tengo la mano Sí, levantada, sí. discúlpeme. Sí, Tengo sí. un cuestionamiento, me parece de suma importancia, bueno, a mi consideración. Usted refirió hace un rato datos y medios de prueba. El medio de prueba es aquel que se oferta como persona, que le va a dar voz al dato, porque hay que acordarnos que los documentos no hablan. Sin embargo, usted también refirió que la prueba ya es cuando se desahoga en juicio, pero si la desahogas en la etapa inicial para la vinculación a proceso, ¿no se considera prueba? No, medio probatorio o dato de prueba. Ok, entonces, aún y cuando se desahogue ante el órgano jurisdiccional, no se considera prueba. No, dato de prueba, medio de prueba. En juicio oral sería prueba. Ok, gracias. No, a ti. Ok, entonces sigamos con esta parte. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, recuerden esta parte. De hecho, normalmente lo que puede hacer la mujer es que va acompañado, lógicamente, de asesor jurídico, o en este caso, si es imputada, porque también a una imputada se le puede solicitar muestra de su defensa, y en ese momento, en compañía de él, también firmar el consentimiento otorgado. Ahora, fíjate bien aquí lo que dice. Las muestras e imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá ser del mismo sexo o del sexo que la persona elija. Ojo con esta parte, ¿vale? Lo que decía la compañera hace ratito, el policía puede estar esta información, por ejemplo, secuencias fotográficas de algo que implique la intimidad de la persona. Tendríamos que hacerlo, lógicamente, si es una secuencia fotográfica por un experto en fotografía forense o en video forense. A veces del video se extraen las secuencias fotográficas para poder atraer la información y hacer sistemas de identificación humana. Lo tendrá que hacer un especialista en esta materia. O en el caso, por ejemplo, de revisión corporal, pues obviamente un médico forense, no lo va a hacer un criminalista. Yo no puedo ir más allá de lo que mi planteamiento del problema no me lo permita, o mi especialidad, ¿vamos bien? Si no estaría violando o vulnerando un derecho humano. Eso es bien importante en esta parte. Si hay una prueba que inclusive se puede excluir. Y que la persona que elija con estricto apego al respeto a la dignidad, a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto pida la Procuraduría. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y determinadas por los peritos en la materia. Y aquí hay que tener obviamente mucho cuidado con esta parte cuando hacemos toma de muestra. Dice, cuando la persona se niegue, por ejemplo, en este caso, que se le hubiera solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior, se negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la policía podrá solicitar al órgano jurisdiccional por cualquier medio la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas quienes hayan de practicarse el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. De concederse la autorización requerida, el órgano jurisdiccional deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y comparezca a efecto de que tenga verificativo el acto correspondiente. Caso amoníaco que les acabo de comentar. La víctima, que era la esposa, él ya decía que, pues bueno, él tuvo una tentativa de homicidio en contra de ella. Él dice, no, no es verdad, yo me quería suicidar. Ella me intenta quitar el arma blanca y en la mecánica la lesiono cerca de la yugular.
bueno, entre que era una cosa u otra, necesitábamos obviamente una mecánica de hechos. Entonces yo solicito me pongan a la vista a la persona con el médico, lógicamente, que habíamos ya utilizado para la audiencia que se suspendiera, era un médico forense, el doctor Willy Baldo Segura, y les digo, pónganmela a la vista porque quiero ver la ubicación, descripción de lesiones, de lo que ella menciona, para poder yo realizar mi mecánica. Ella se negó en todo momento, pido el acto de investigación, que en este caso fue control judicial, y el juez obviamente se argumenta, siempre le va a argumentar la asesoría jurídica de la revictimización, que no se permite el acto porque revictimizas a la persona. Ella fue a la audiencia, se puso a llorar, dijo, no, a mí me haces vivir otra vez la experiencia, porque si yo soy la víctima, tiene que yo reviva esta situación. Obviamente, pues la defensa fue la parte de la igualdad de armas, artículo 20 constitucional, el derecho que también tenemos a aportar, obviamente, pruebas, y el juez la obliga, pero a mí obviamente me pone una condición. Nada más le recuerdo, licenciada, que no puede ser el perito que usted menciona. Tendrá que ser una perito del sexo femenino, si se siente mejor la persona, y obviamente acompañada de su asesor jurídico y persona de confianza. Entonces yo tuve que buscar una perito mujer para que hiciera obviamente la inspección de las lesiones, ¿vale? Para que no se viole ningún derecho. Entonces, ojo, cuando vayamos a esta audiencia, vamos a poder pedir audiencia de control con el juez de control para que lo obligue, pero cuidemos esos artículos, ¿vale? Para que tu argumentación no te la vayan a negar, ¿vale? Siempre ten esa parte. Señores, con las personas que tenemos de lésbico, gay, transexual, transvesti, transgénero, tratemos, por favor, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Wendy Guevara, que me parece una persona, obviamente, pues que es muy diversa, porque ella sigue siendo hombre, pero tiene senos. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Un transexual? ¿Ya lo es o no lo es? Tendríamos que consultar a un médico que me diga si es un transexual o no lo es. Porque no sé si colocándose senos ya sea transexual o no, porque no se ha hecho la operación respecto a su miembro viril. Si no lo sabemos, yo considero que aquí hay que tratar de tener mucho cuidado con el lenguaje inclusivo y checar. No sé si alguien recuerda por qué Lady Tacos de Canasta se hizo muy famosa. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien recuerda ese video viral? ¿Sí lo recuerdan? Estaba en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México vendiendo tacos literal y los policías estaban quitando a todos por igual. ¿Para qué comete un error el policía? Ella, creo que sabemos que ella pues se identifica como una mujer y se viste y se maquilla, creo que se maquilla más que nosotros, se maquilla muchísimo como una mujer. Y el policía, señor, retírese, quite su bicicleta, señor, retírese. Y entonces le dijo, ¿qué no me ves? ¿Que no soy un señor? Soy una mujer, totalmente de acuerdo. Si tú estás viendo que tu sujeto al que le vas a realizar el muestreo tiene apariencia de mujer, es más, quizá con indiscreción, dime cómo quieres, pero a lo mejor en la audiencia se llama Leonardo, ¿no? Ante la audiencia, pero tú dime, ¿cómo quieres que yo me refiera a ti? ¿Y con qué te investiga con su asesor jurídico cómo se siente más a gusto, ella o él? ¿Vale? Para que tú colocalices un perito de ese sexo con el que él o ella se sienta más a gusto. ¿Vamos bien? Hay que empezarlo a hacer, aunque el protocolo no lo diga. Este protocolo, el Código Nacional no lo dice. Vamos a tener que hacer un protocolo especializado. Fíjense, abogados, cómo el derecho queda un momento en que se queda estático ante la sociedad dinámica. Lo decía Augusto Comte, ¿no? Lo decía constantemente. La sociedad va a rebasar al derecho y pasa constantemente en esa situación. ¿Cómo ven con esto? Hay que ponernos a trabajar, ¿saben? Sobre el lenguaje. ¿Cómo vamos a trabajarlo y cómo vamos a llevar a audiencias más adelante? Es complicado, ¿no lo creen? Es muy complicado, pero entonces hay que tener cuidado con esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente. El órgano jurisdiccional al resolver respecto a la solicitud del Ministerio Público deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida, en el sentido de que no existe otra menos gravosa. Ejemplo, yo tengo una animadversión contra las agujas. A mí no me tomes sangre con agujas porque me puedo hasta desmayar. Pero yo ya verifiqué con la perito en genética que también forma de poder hacer la muestra biológica de genética es con hisopo. Aunque, ¿sabes qué? Hay forma de evitar que te extraigan sangre y con hisopo puedo hacerla proporcionalmente viendo que pues es una menor de edad. Por ejemplo, ¿cuántos niñitos no les da miedo a la sangre? O que le saquen una sangre con o les inyecten. Pues lógicamente no voy a hacer eso. Voy a hacerla menos lesiva, ¿no? Para ello. Para que obviamente pues la persona se sienta a examinar más gustosa y también aporte de buena forma a la situación del muestreo. Digo, es poco probable que tu contraparte lo haga, pero se puede hacer. Algo que a mí me ha funcionado es la forma en que nos conducimos con nuestra contraparte. No tenemos por qué ser groseros, no tenemos por qué ser siempre como egoletras. Eso de la egolatría vamos a quitárnosla y vamos a trabajar, porque al final de cuentas a veces las víctimas ni siquiera saben
que es mi derecho, ¿no? Y que no es que yo defienda al otro, simplemente su derecho también a una legítima defensa. Dice, en la toma de muestras podrá estar presente una persona de confianza del examinado o del abogado defensor en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tratándose de menores de edad, estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto. A falta de alguno de esos deberán estar presente el Ministerio Público o en su calidad de representante social. En caso de personas inimputables que tengan alguna discapacidad, se proveerá a los apoyos necesarios para que puedan tomar la decisión correspondiente. Cuando existe peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, la solicitud se hará por cualquier medio expedito y el órgano jurisdiccional deberá autorizar inmediatamente la práctica del acto de investigación, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en este artículo. 272, lo que ya habíamos leído, ¿no? Durante la investigación, el Ministerio Público o las policías con conocimiento de este podrá disponer las prácticas de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a la audiencia de juicio oral. No le explico Querida amiga, porque ya lo habíamos leído. Mande. querida maestra, perdóname. Sí. Más que nos está esperando la maestra Nayeli Chamani con ya se otra acabó. ponencia desde las 11. Sí. ¿Podríamos hacer última pregunta para continuar con otra ponencia? Sí, claro. De hecho, ya nos faltaban 2 artículos, al 273. Yo solicito que los lean, por favor, que es el acceso a los indicios. El peritaje reproducible, que ya lo colocó por ahí el compañero abogado, dijo del peritaje reproducible, léanlo, por favor. Está súper interesante porque ya que el Ministerio Público dé vista a las partes, ya será aceptado como medio de prueba, ya no como dato, como medio totalmente. Los peritajes especiales, que pues también léanlos, por favor, porque es obviamente en prueba en conjunto. Y bueno, de hecho, estaba a punto de terminar. Les iba a mostrar un caso práctico, pero quizá en otro momento con gusto. Y pues no, cualquier situación o duda. Me gustaría comprometerte. La maestra me indicó, cuando usted diga esta semana y la otra está disponible en mi agenda, que es muy vasta. Ojalá y te comprometamos aquí, Anita, yo, Gaby, todos, Janine, a próxima semana, si tú así lo ordenas, si tienes tiempo, continuar con la clase, porque está muy interesante y muy práctica. Muchas gracias. Sí, déjame revisar nada más ahorita con mi compañero Víctor que no haya metido clases para la próxima semana y sin problema, ¿no? Y pues bueno, es parte de cualquier situación, pues por eso son mis redes sociales, mi WhatsApp, y no sé, pues qué pregunta quieres que contestemos, porque veo que hay mensajes en el chat, pero pues ya no nos da tiempo. Ay, muy espartados. Anita Varilla, ¿quién está en orden para las preguntas? Excelente ponencia, y gracias por sus mensajes, qué bueno que les gustó. Gracias a todos. No, ya no hay nadie con la manita levantada. Maestra, ya. Perdón. Sí, maestra, para que no se estrese. Todo está bien padre, bien bonita su clase, maestra. Por ahí dejé el nombre del maestra, gracias. Por ahí dejé el nombre del libro, maestra, de consentimiento informado, muy buen autor, se los recomiendo para todos, que no es únicamente un formato. Gracias, Gaby. Vamos allá. Sí, Gracias, Gaby, lo vamos a el investigar. consentimiento. Súper importante el consentimiento informado, colegas, porque definitivamente tenemos que tener cuidado porque se puede convertir en una prueba ilegal o ilícita si no lo llevamos conforme a estos pasos, ¿verdad? Por mi parte, agradezco mucho el espacio. Ha sido todo. Una disculpa por el tiempo que se nos fue con la sesión de preguntas. Una disculpa también a quien no les contesté a tiempo. Perdónenme, pero es que es mucha la información. Pero pues gracias por todos sus comentarios. Lo estoy leyendo. Qué bueno que les gustó. Muy buena clase, maestra. Excelente clase. Gracias, Clara, maestra precisa y concisa. Gracias. Excelente Muchas clase, querida gracias, maestra. excelente clase, maestra. Ay, gracias. Qué lindas palabras. Muchas gracias, maestra. No, hombre, a ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, compañeros. Sí, nos quedamos con ganas de seguirla escuchando, maestra. Claro, Muchas nos ponemos de gracias, acuerdo con el maestra, maestro. a nombre de todo el grupo de Estudio Luna, por sus conocimientos. Qué amables, gracias. Y gracias, licenciado Omar. Bye. Gracias, maestra Hilda. Te No, agradecemos. Excelente clase, muchas gracias. Si pudiera enviar Gracias, Anita. información del curso de